tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Este es un programa bastante especial porque se encuentra conmigo, pues, uno de los invitados más queridos de este canal, que ahora nos acompaña por cuarta vez en esta ocasión para hablarnos de lo que él considera los ogros de la literatura española. Ya él nos lo explicará. Y es un honor tener en esta ocasión al gran Francisco Callejo. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el honor es mío, ni que decir tengo la sensación de efectivamente de que esta cuarta intervención en tu programa ya casi me convierte en un habitual y lo último que desearía es terminar por aburrir a tu magnífica y cada vez más dilatada audiencia. No, Francisco, sabes que esta es tu casa y es un honor siempre tenerte por aquí. Te lo he mencionado que de todos los podcasts que he grabado, pues los que he hecho contigo son pues de mis preferidos y son podcasts a los que yo vuelvo continuamente, sobre todo el de los toros y el de García Lorca. Pues te lo agradezco sinceramente, Luis. Además, ya como tantas veces te he repetido, generas una atmósfera especialmente propicia como para profundizar en temas vinculados a la cultura que yo creo que resulta extraordinariamente pues estimulante, esa es la verdad. Pues bienvenido, Francisco. Y en esta ocasión para hablarnos acerca de los ogros, ¿verdad? Y bueno, esto me lo propusiste en Madrid, caminando ahí por el centro. Y es verdad que en la literatura española pues hay ciertos ogros, lo que se llama la mala leche, ¿no? Que Sánchez Dragó decía que los españoles tenían mala leche por los horarios, porque no dormían. No sé qué tan cierto sea. ¿Quiénes son estos ogros, Francisco? Bueno, hablaremos de varios, ¿no? Pero, mira, empecemos. ¿Por qué se te ocurrió este tema? Pues fue algo puramente instintivo. Es curioso, caminábamos juntos, como bien indicas, a través de Madrid, nos acompañaba Ana y recuerdo que eso fue exactamente en la cervecería alemana, es decir, una cervecería con una amplia y dilatadísima experiencia a nivel literario, porque sabes que en ella además eran habituales hombres de la talla de Valle Inclán, de Don Miguel de Unamuno, entre otras cosas porque el Ateneo está prácticamente en las traseras que dan a la propia cervecería alemana. Y recuerdo que estábamos sentados a la altura de una ventana, trasegando unas cervezas en ese inhóspito y absolutamente árido y agostizo Madrid. Y bueno, pues se me ocurrió, entre otras cosas, porque precisamente apelando también en cierto modo a eso que, parafraseando a Fernando Sánchez Dragó, das en llamar la mala leche, que si es algo a lo mejor en muchos casos perfectamente exteriorizable a los españoles, creo que se hace especialmente directo en el caso concreto de literatos, y además de literatos de cierta altura. Tú comentabas el hecho de que hoy abordábamos el tema de los ogros. A mi juicio, además, es importante el hecho de anteceder el calificativo de adorables a estos ogros. Es decir, porque es cierto que son ogros, aparentemente resultan además extraordinariamente intimidatorios, pero en el fondo son absolutamente entrañables. Es decir, hay una serie de escritores españoles que además abarcan todas las épocas en la que la literatura española se ha caracterizado por su matiz puramente esplendente, y son escritores absolutamente adorables, ya no solamente por su prurito literario y cultural, sino por su manera de conducirse y proceder en la vida. A pesar de esa escenificación del exabrupto, en el fondo de ellos, a poco aplicado que se sea y a poco que se rasque sobre la superficie, se observa que hay un corazón bastante más tierno de lo que ellos pretenden hacernos creer. De hecho, además, muchas veces su carácter, en cierto modo, no deja de ser la bunkerización o la manera que tienen de protegerse precisamente por resultar en el fondo extraordinariamente vulnerables. Francisco, recuerdo que caminábamos por el barrio de las Letras Eso y es. me comentabas, bueno, visitamos la casa de Cervantes, la casa de Lope de Vega, y me comentabas de estas riñas entre escritores, lo que me parece se llama estas justas literarias, ¿no? Es como se les... Sí, bueno, la justa literaria en cierta medida ya abarca lo que es el campo puramente literario. Es decir, la justa literaria como tal efectivamente ya se dirime en un área que es puramente literaria. Lo que pasa es que sus riñas en ocasiones trascendían lo meramente literario per se, es decir, y llegaban a las manos, pero llegaban a las manos con un carácter además absolutamente híspido y árido. Y sí, sí, bueno, pues hay incluso binomios en ese sentido en los que las peleas y las riñas eran
extraordinariamente conocidas y traían en jaque prácticamente a toda la población flotante, no ya a nivel puramente literario, sino prácticamente social, que abarcaba el Madrid de aquellas épocas. Si me lo permites, mira, a colación en cierta medida de lo que me proponías, porque me decías, bueno, ¿quiénes son esos ogros, no? En cierta medida. Yo he creado una especie de columna vertebral acerca de ellos, es decir, son, en cierto modo, son un número abundante los que realmente podrían participar dentro de lo que es esa especie de conjunto de adorables ogros. Pero sí que es verdad que hay una columna, como te digo, vertebral, que es perfectamente visible, que a mi juicio nace con don Francisco de Quevedo y Villegas, pasaría a continuación, ya muchos años después, obviamente, a don Ramón María del Valle Inclán, y terminaría desembocando en Camilo José Cela. Es decir, a mi juicio, esos tres escritores son tres escritores angulares, son los tres escritores que en cierta medida además vertebran, cosifican y bueno, pues se constituyen en los padres procesales de nuestro idioma. Y pues esa vía comunicativa entre ellos, evidentemente, abarca a otros muchos, si bien ellos son, de alguna manera, la cabeza visible de este movimiento que yo doy en llamar el de los grandes ogros. Luego se da además la circunstancia de que entre ellos también existía de alguna manera pues una especie de antagonista, es decir, en el caso de Quevedo tenía un antagonista clarísimo en Luis de Góngora. En el caso de Valle Inclán tuvo un antagonista, si bien luego se avinieron a una especie de entente cordial, pero tuvo un primer antagonista inicial en Don Miguel de Unamuno. Y por último, Camilo José Cela, no es que tenga un antagonista, ni mucho menos, porque entre ellos la relación era francamente buena, pero sí hubo un pulso, en cierto modo, por observar cuál de los dos podía resultar, pues, en cierta medida, más, como damos en decir de un tiempo a esta parte, más borde, que serían Camilo José Cela y Fernando Fernán Gómez. Un tipo, además, extraordinariamente atractivo, que si bien fue académico de la lengua y hombre además de una dilatada experiencia y además una dilatada obra literaria, si bien evidentemente su perfil de cómico y puro cómico en cierto modo ha eclipsado un poco toda su obra literaria per se, porque sí que es cierto, Fernando Fernán Gómez quizá brilla más el actor, el cómico que la tía de fondo que el puro escritor. Pero en cualquier caso era un eminente escritor y desde luego un hombre que se caracterizaba por un carácter absolutamente áspero. Yo la primera vez que escuché de estas riñas literarias fue estudiando el Siglo de Oro y precisamente con Quevedo y Góngora, ¿no? Estos versos satíricos que se escribían, entre ellos que también, bueno, ya en Madrid me contaste sobre la casa, ¿no? Algo ahí de que no sé si Góngora había comprado, no sé si nos puedas hablar en unos momentos de ello. Pero mi pregunta es, Francisco, ¿esto era una especie de moda del Siglo de Oro o desde antes del Siglo de Oro ya existían este tipo de riñas? Esto inevitablemente viene asociado a la propia condición humana. Es decir, el hombre Claro. en cierto modo alberga cierto carácter cainita de fondo y evidentemente su soberbia muchas veces pues le instiga a tratar de ser el mejor en su campo, en cierto modo a no verse eclipsado por terceros. Hay una frase de Baroja que era otro gran ogro, dicho sea de paso, lo que pasa que a mi juicio pues su obra literaria está muy por debajo de los tres que te he citado, pero había una frase de don Pío Baroja que es en cierto modo yo creo que muy ilustrativa al respecto de lo que estamos hablando, según la cual decía que el español y el hombre de a pie en general, bueno, puede tolerar no tener talento. Lo que no tolera tanto es que lo tengan los demás. Es decir, y en Claro. cierto modo eso es perfectamente extrapolable al tema que en esta ocasión nos ocupa. Y yo creo La, que, perdón que te interrumpa, Francisco, yo creo que planteé mal la pregunta. Más bien me refería a este tipo de justas literarias, es decir, antes del Siglo de Oro también hubo escritores que escribían en contra públicamente de otros escritores, o esto más o menos empieza durante el Siglo de Oro. Fundamentalmente sea en el siglo de oro. Eso sí que es cierto que sea Claro. en el siglo de oro, porque antiguamente esas justas tenían un carácter quizá más noble. Es cierto que, por ejemplo, entre Juan Boscán y Garcilaso de la Vega había una especie de dualismo, de equilibrio entre los dos, pero de sumo respeto de fondo. De hecho, además, Claro. Garcilaso, en cierto modo, bebe de las fuentes De Boscán. de Juan Boscán De y hecho, no se dice sé. perdón que te interrumpa, se dice que creo que el que realmente introduce el soneto es Exacto, Boscán, ¿verdad? es Juan Boscán, totalmente, totalmente cierto, es Y así. es Es decir, algo que se eso piensa es. que fue Garcilaso, pero yo No, creo que Garcilaso le da mucho a Boscán, que eso es. era catalán, Boscán, ¿no? Hasta donde... Eso es. Y además Juan Boscán se da el caso de que es, en cierto modo, el que importa el soneto de Italia, que era una forma de poesía que había precisamente quintaesenciado Petrarca.
Y bueno, Juan Boscán, muy atento precisamente a las nuevas corrientes que en ese momento se daban en literatura, hace suyo el soneto, que además es una forma poética que curiosamente yo creo que pone a prueba las capacidades, no ya solamente a nivel de inspiración del autor, sino a nivel también en cuanto a lo que es el contenido ideológico que puede albergar. Es decir, el soneto muchas veces no propende a dar excelsos versos, es decir, salvo casos muy puntuales, sí que es verdad que hay versos que son absolutamente elogiables, pero comúnmente el soneto es un todo compacto que finalmente lo que proyecta es una idea. Y es Juan Boscán, efectivamente, el que lo importa de Italia, de la mano de Petrarca, y al introducirlo en España lo pone prácticamente a disposición de cualquier otra persona, naturalmente, que tenga talento suficiente como para profundizar en esa fórmula. Y es cierto que Garcilaso lo adopta dentro de una segunda corriente, por cuanto que, como digo, el inductor es el propio Juan Boscán, pero sí que es cierto que en el caso de Garcilaso lo eleva a tal cota que llega a superar al propio maestro. Pero entre ellos no se da esa pugna y esa riña, ni terminan embarrando el terreno, ni terminan de alguna manera azuzándose y lanzándose sonetos contraventores el uno contra el otro. No, lo aceptan de buen grado y en cierto modo pues no van más allá Oye, de... Francisco, ya que estamos en este tema, ¿por qué crees que Juan Boscán no es tan conocido como lo es Garcilaso? Bueno, sí que es cierto que si tenemos que hablar de lo que es la calidad de obra de fondo de uno y otro, Mm, a mi juicio, Garcilaso supera a Juan Boscán. supera, muy bien. Sí, Juan Mm, Boscán es cierto que a él le debemos la primacía de haberse hecho depositario de esa fórmula poética que importa a España. Pero sí que es verdad que Garcilaso rápidamente supera con creces al maestro. Es decir, mm, además, en el caso de Garcilaso, sí que es cierto que es de los autores en los que el soneto, al margen de lanzar y proyectar una idea, sí que es verdad que le otorga una categoría poética de fondo que lo hace verdaderamente asombroso. Esos versos, por ejemplo, de yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Es decir, es verdaderamente fascinante. En ese primer terceto, Garcilaso ya está dando una medida de poeta altísima, altísima. Luego, además, mira, a colación de lo que estás diciendo, creo que también sería interesante el poner de relieve el hecho de que eran hombres, además hombres de acción, no eran escritores de mesa claro, camilla. claro, eso es muy interesante y eso no lo había pensado, tienes razón, Garcilaso era guerrero. Y Juan Boscán en cierta medida también, es decir, eran hombres que lo mismo ceñían al cinturón una espada que sobre la propia pelliza una pluma, es decir, Claro, eran hombres de acción. Y eso así yo es. creo que también les ennoblece y es importante ponerlo de relieve, entre otras cosas, porque es verdad que durante el siglo de oro, salvo el caso de Quevedo, que Quevedo era tan hábil con la pluma como con la espada, también Claro, lo desarrollaremos si te ujú, parece. claro, Sí que es cierto que los autores anteriores eran hombres que lo mismo pugnaban en un frente que en la retaguardia eran capaces en el tiempo de descanso de proyectar extraordinarios sonetos. Y yo creo que eso además imprime carácter. Y además ujú, hace que entre ellos se ejerza cierta solidaridad de fondo. Quevedo no podía mostrar ningún tipo de solidaridad frente a un tipo como Luis de Góngora, cuya mayor acción era pues llegar con la cuchara a no derramar una gota del salmorejo que pudiera degustar en ese momento. Entonces, claro, Quevedo de alguna manera infravaloraba y consideraba que Góngora era absolutamente prescindible, a pesar de que entre ellos había una diferencia de edad de hasta 20 años, Luis, que es lo curioso. Pero bueno, retomando en cierta medida un poco el tema que estábamos tratando en relación a Garcilaso, creo que lo importante es eso, el hecho de poner de relieve que todo escritor que se precie en el fondo tiene que ser un hombre de acción. El escritor que se limita a una mesa camilla, a mi juicio, no deja de ser un escritor romo, un escritor achatado y un escritor al que se le ven demasiado de alguna manera la línea de puntos por la que se le puede recortar. Es decir, el escritor realmente es un hombre que ha salido al mundo, que conoce la acción y que en última instancia es capaz de zigzaguear su testamento tanto en el rasgado de una pluma como en el volatín de un espadazo. Jorge Manrique, otro hombre de acción, ¿verdad? Sin duda, efectivamente. Y además un hombre que, fíjate, cultivó la poesía en todos los órdenes, si bien naturalmente finalmente trascendió por las coplas a la muerte de su padre. Claro. Aquello de nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, allí van los señoríos hasta acabar y consumir. Ujú. Pero un hombre que efectivamente, ten en cuenta que además su poesía finalmente se caracteriza por ponderar, es decir, por resultar una poesía ponderativa, porque el siglo de oro lo que arrastra en cierta medida ya es otro tipo de poesía, la poesía satírica, que es extraordinariamente divertida, pero que naturalmente ya pone en una situación controvertida al exponente de fondo. Mientras que en el caso, por ejemplo, pues como bien indicas, de Jorge Manrique o con anterioridad del Marqués de Santillana
o de Juan de Mena, pues estamos hablando de hombres, además de poetas, con un marcado matiz ponderativo de fondo a todo aquello que les rodea. También son hombres más vinculados, más cerca del Renacimiento, y el Renacimiento también está más vinculado al humanismo, y quieras que no, eso también a ellos pues les genera una pátina de hombres que se hacen solubles con el entorno, mientras que el siglo de oro es un siglo en el que ya se experimenta ese tenebrismo de fondo que inevitablemente también pugna por poner de relieve quizá lo peor que late de fondo en cada uno de los autores de esa época. Juan de Mena, otro guerrero también, ¿no? ¿O Todos. no? Estamos hablando, sí, todos los ten en cuenta que además era una corriente absolutamente asumida. Todos los hombres del Renacimiento eran hombres tan predispuestos para la acción como para profundizar en el ámbito puramente cultural. Es decir, no hablo de que fuera guerrero a efecto de que fuera soldado como tal, pero todos en cierta medida habían tenido algún tipo de vínculo naturalmente con con el señor al que servían o con el rey al que debían lealtad. Y eso lo tenían muy interiorizado. Es decir, eso forma parte del propio carácter del autor. Creo haber escuchado, perdón si ya me estoy desviando un poco de la charla, Francisco, que la desaparición del gallego portugués tenía que ver con algo relacionado a Juan de Mena, que lo habían No exactamente. apresado en Portugal, una cosa así, ya arrastrado en una jaula, y que a No, raíz al de margen de eso... eso, eso de alguna manera viene otra vez pues eso, a manifestar evidentemente el carácter de acción de estos hombres. Es decir, Claro. eran hombres que no Digo, vivían encorsetados en una fortaleza y de ahí no salían. No, eran hombres que estaban expuestos a cualquier tipo de disyuntiva como la que acabas de narrar. Efectivamente, y tuvieron lances en los que menudeaban los secuestros, menudeaban claro. cualquier tipo de situación especialmente enojosa, es cierto. Pero al margen de eso, no es que se resintiera ni mucho menos el portugués o el galaico portugués en ese sentido, exclusivamente por eso, sino se resiente, y honestamente hay que decirlo así, Luis, se resiente porque de fondo hay una lengua tan poética, tan potente y tan absolutamente incontenible como el castellano, que finalmente derriba todo tipo de cualquier conato de posible pugna a ese respecto. Es más, es decir, hay autores que en un principio incluso coquetean pues eso, con las lenguas, con una especie de castellano embrionario. Todavía es un castellano embrionario e incluso algunos todavía parece que no se han desasido del todo del latín. Sin embargo, ese castellano embrionario denota tal capacidad de impregnación de fondo que al final termina imponiéndose, Luis, termina imponiéndose. Y finalmente, tras un largo recorrido, desemboca en el siglo de oro, que es donde alcanza las cotas más sublimes y donde realmente adquiere el corpus que llega hasta hoy. Y es ahí donde precisamente hay que subrayar, pues naturalmente, la capacidad y la fuerza de autores como Quevedo, como Góngora, como Lope, como Cervantes, como Calderón, de autores que a fecha de hoy son ya no solamente clásicos, sino que son autores absolutamente eternos. Yo considero las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, el primer poema existencial de la literatura española. Bueno, quizás Sí, no, es pues difícil no, pero definirlo. me parece, pues mira, no había reparado en ese dato, Luis, y te felicito por ello porque me parece además pues es un pensamiento muy elaborado y muy profundo de forma. Y es verdad, es decir, yo creo que en ese sentido Jorge Manrique, un hombre que era muy devoto de la figura de su padre, en un determinado momento, pues consideraba que la propia cotidianidad hacía de esa figura algo prácticamente eterno. Y sin embargo, cuando el padre se ausenta por motivos inevitablemente extrapolables a toda la humanidad, es cuando adquiere conciencia efectivamente de la volatilidad, en cierto modo, de la vida. Y efectivamente es ahí cuando adquiere conciencia del ser, de la existencia y de poner en Claro, valor precisamente todo aquello que insufla la vida. es metafísica pura ese poema. Totalmente. De hecho, la poesía de fondo, toda poesía que se precie en el fondo, no solamente es metafísica, que naturalmente lo es, sino que, por supuesto, es filosofía. Es decir, una Claro, poesía que realmente claro. tenga contenido es filosofía. Francisco, y volviendo al tema de, de este podcast, ¿cómo empieza esta riña entre Quevedo y Góngora? ¿Por qué tanto odio entre ellos? Bueno, Quevedo, el personaje de Quevedo es un personaje extraordinariamente epatante, extraordinariamente interesante. Es un hombre que sufrió eso que hoy la modernidad, y apelando a un anglosajonismo que me parece verdaderamente lamentable,
da en llamar bullying, es decir, Quevedo, que claro, emplear ese término con Quevedo resulta prácticamente, bueno, pues atemporal, ¿no? Pero bueno, Quevedo en su mocedad, y más que en su mocedad, en su infancia, sufrió de acoso escolar y de acoso en cierta medida próximo, por la sencilla razón de que era un niño más bien gordezuelo, era un niño estrábico, bisojo, cojo, y lamentablemente, bueno, pues en él se concitaban una serie de factores que prácticamente le hacían el exponente de todas las befas que se podían de alguna manera glosar sobre una persona, ¿no? Y bueno, pues a determinadas edades en las que la crueldad parece bueno, que toma determinada fuerza, parece que adquiere un mayor vigor y una mayor capacidad vitamínica, ¿verdad? Bueno, pues de Quevedo fue depositario en cierta medida de eso que damos en llamar actualmente, a mi juicio, de forma errónea, bullying. Bueno, pues Quevedo, en ese sentido, de alguna manera, con el tiempo lo que fue generando una personalidad tan encriptada, en cierta medida tan con conciencia de sí mismo y tan dispuesta a plantearle pelea al mundo, que llega un momento en que le pierde el miedo absolutamente a todo, hasta el punto que un hombre tan dotado como él para las letras, pues cuando asoma a este mundo, como te digo, Góngora le excede en 20 años. Cuando lee los versos de Góngora le parecen absolutamente, bueno, pues absolutamente atildados y absolutamente prescindibles. Entonces lo que hace es, precisamente a través de la poesía satírica, pues mostrarse extraordinariamente punzante con esos versos. A partir de ahí, eso naturalmente llega a Góngora y entre ellos ya se genera eso que tú has dado en llamar justa literaria, pero que no es tanto una justa literaria al estilo Juan Boscán, Garcilaso, sino que ya es una justa literaria de patio de vecindad. Ya es una justa literaria en la que vamos a ver de qué manera podemos hacernos el mayor daño posible. Y a partir de ahí, pues bueno, los sonetos que se lanzan mutuamente el uno al otro, bueno, pues son verdaderamente impactantes. A mi juicio, sí que es cierto que desde un punto de vista de calidad termina llevándose el gato al agua Quevedo. Pero sí que es verdad que don Luis de Góngora naturalmente deja también en la historia pues, alguna serie de reflexiones al respecto extraordinariamente estimables. También es verdad bueno, Quevedo, que fue un hombre que también entró en litigio con la propia vida, porque tuvo momentos en los que le fue muy bien y otros momentos en los que lamentablemente le fue francamente mal, en los tiempos de mayor bonanza, y aquí es donde enlazo con la anécdota que me sugerías y que comentamos el día que estuviste en Madrid, precisamente en ese barrio de las Letras de Madrid, bueno, pues conocido también como el barrio de Huertas, porque era la zona en la que Madrid se despoblaba y bueno, era zona de cultivos y demás, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, luego como casi todos los escritores fueron a vivir allí, hoy se conoce como el barrio de las Letras. Bueno, pues el caso es que Góngora vivía de alquiler en una de las casas que estaban en ese barrio. Dado que el grado de pugna que había llegado entre Quevedo y Góngora fue tan acentuado, Quevedo se informó de cuál era la casa en la que vivía Góngora, sin más objeto que el de adquirirla para echarle de allí. Y así lo hizo. Es decir, Quevedo, de hecho hay una placa que recuerda que esa casa fue de Quevedo, si bien quien realmente la habitó fue Góngora, que es lo verdaderamente paradójico del caso. El caso es que Quevedo se informó de dónde estaba esa casa, la compró y lo primero que hizo fue naturalmente decir que el inquilino quedaba desalojado. Y fue lo que hizo. Compró esa casa sin más objeto que el de poder echar a Góngora. Esa casa, curiosamente, hace esquina con bueno, pues con el convento de las Trinitarias, que era un convento del que era devoto en gran medida don Miguel de Cervantes, que claro, hoy, pues al parecer, los estudios arrojan que precisamente sus restos reposan allí. Es decir, los restos de don Miguel de Cervantes reposan allí, en ese edificio que hace esquina, como te digo, con la propia casa de Quevedo. ¿Fueron ellas las que pagaron el rescate de Cervantes en de Argel o no? Realmente fue la familia de Cervantes la que hizo un ejercicio ímprobo por poder manumitir a don Miguel de Cervantes de ese presidio. Se trató de alguna manera de buscar todo tipo de fórmulas, eso que hoy dan en llamar, también apelando a términos de carácter anglosajón, que repelo completamente, y discúlpame que lo manifieste de esta manera, eso que dan en llamar crowdfunding, ¿no? Es decir, la familia de Cervantes trató de hacer una especie de crowdfunding, pero los medios no daban para ello. Lo que sí me gustaría, ya que sacas a colación esto, es para que veas, es decir, don Miguel, que fue un hombre también muy maltratado por la vida, era un hombre también de mucho carácter. Sin embargo, quizá no llega quizá ese matiz de oro con que le hemos obsequiado a estos otros autores, si bien don Miguel era un hombre de un carácter también absolutamente áspero. De hecho, también la vida en cierta medida le forjó en esa dirección. Quiero decir, un hombre que naturalmente vive experiencias como la de Argel, lo que tú comentas, es decir, un señor que está en presidio 5 años, Luis. 5 años, que en nuestra mentalidad de hoy nos parece verdaderamente asombroso que alguien se pueda haber expuesto a una situación de ese jaez.
Es decir, si un señor hoy es liberado después de 5 años de presidio en cualquier lugar hostil, ¿qué portada de telediario no abriría? Entiéndeme, ¿qué portada de telediario no abriría? Bueno, pues don Miguel de Cervantes volvió a España en su época sin que se moviera una hoja de un árbol. Quiere decir que fue algo perfectamente natural y que se dio por consabido. Luego don Miguel, y como bien sabes, pues trató de emplearse en empleos públicos, fue recaudador de alcabalas, le fue francamente mal, se le acusó de haberse apropiado indebidamente de parte de ello, fue encarcelado y muchas veces, en cierta medida, esos procesos absolutamente nocivos son los que dan a luz las obras verdaderamente trascendentes, porque de hecho corre la especie de que el Quijote se gesta en la cárcel de Sevilla, donde precisamente Miguel de Cervantes purga esos supuestos pecados que finalmente determinados estudios arrojan que eran profundamente inciertos. Es decir, que Cervantes, hombre de honor, no se había hecho depositario de ningún tipo de alcabala que no le pertenecía. Pero bueno, eran hombres hechos de otra pasta, Luis. Y Francisco, bueno, Cervantes se puede decir que era enemigo de Avellaneda, ¿no? Ahí habría otro. Fue un enemigo sobrevenido. Realmente Miguel de Cervantes no lo buscó. De hecho, don Miguel de Cervantes escribe la primera parte del Quijote y en un principio, en esa primera parte ya se condensaría el total de la obra. Pero claro, en ese intersticio es cuando sale a la luz un Quijote apócrifo que firma un tal Avellaneda, que por cierto, Avellaneda es un seudónimo, es decir, todo invita a pensar que es un nombre simplemente aparente. Es decir, es una identidad que incluso el propio Cervantes desconoce. Pero claro, en el momento que su hijo está en manos de alguien, es decir, es como si Cervantes padeciera un segundo secuestro. Es decir, después de su secuestro en Argel, le secuestran a su personaje más principal, al Quijote, y de repente le echan al mundo a andar a través de una fórmula que evidentemente rompe por completo la traza que don Miguel había ideado para él. Entonces, naturalmente, ahí se establece una pugna con el tal Avellaneda, pero no se establece una pugna literaria per se, sino que se establece una pugna simplemente de honor, por lo que eso en cierta medida invita a don Miguel de Cervantes a agilizar la segunda parte del Quijote, donde además, tú fíjate, ahí don Miguel ya comienza a experimentar con nuevas vanguardias, ya en ese año empieza a experimentar con nuevas vanguardias por cuanto que naturalmente él pone en boca de don Quijote que hay otro Quijote apócrifo andando por Claro, ahí, es decir, y esa es la denuncia de claro. fondo que realmente neutraliza por completo a Avellaneda. Es decir, a partir de ahí Avellaneda desaparece. Y hoy Avellaneda se ha convertido simplemente en una rareza filológica. Pero realmente Avellaneda quedó completamente neutralizado por don Miguel de Cervantes, algo que en ese sentido sí hay que señalar, premiando a don Miguel de Cervantes, porque, por ejemplo, entre las justas entre Quevedo y Góngora, tal y como yo te decía, a mi juicio gana Quevedo, pero bueno, no deja de ser una visión puramente parcial, es decir, es mi opinión. Entiendo que pueda aparecer cualquier otro filólogo o cualquier otra persona que diga, bueno, pues a mi juicio es de más densidad y de más altura la poesía de Góngora. Eso naturalmente es algo abierto al público. En el caso de Miguel de Cervantes y Avellaneda no hay lugar a la discusión. Ganó Cervantes por goleada, claro. ¿Se sabe quién fue Avellaneda? Bueno, ¿o hay Hay algún hipótesis, sospechoso? hay Hipótesis. hipótesis de todo tipo y esas hipótesis, bueno, pues apuntan en distintas direcciones, pero realmente a ciencia cierta y tras un estudio cerrado, a fecha de hoy no se sabe con seguridad quién era el tal Avellaneda. Y Francisco, volviendo un poquito a Quevedo y Góngora, yo creo que el siglo de oro es el siglo de los opuestos. Yo siempre he pensado que esto se debe a que, a que no hay como un eje central en dicha época debido a la mala administración de los Austrias, quizás. Por ejemplo, en el Renacimiento, bueno, la Edad Media teníamos un eje que era Dios, y de alguna manera todo giraba a través de Dios, alrededor de Dios, y luego en el Renacimiento, pues es lo humano, y de alguna manera todo gira alrededor del humano. Luego tenemos la Contrarreforma, donde todo vuelve a girar alrededor de Dios, y luego tenemos el siglo de oro, donde no sé si por la mala política de la época no hay como este eje, sino que todo surge, pero todo esto que surge como que al final se agrupa siempre en dos opuestos, en lo humano y en lo divino. Pienso, por ejemplo, en Lope de Vega, rimas humanas, rimas divinas, o pienso, por ejemplo, en Quevedo y Góngora, Quevedo conceptista, menos, más ideas que palabras, Góngora culteranista o culterano, más palabras que ideas.
¿Tú crees que estas rivalidades del siglo de oro tiene que ver con estos opuestos de la época que a veces los vemos en armonía y a veces no, como es el caso? Pues fíjate, me parece una tesis muy bien planteada. En cualquier caso, además, tú lo has hecho oscilar de una manera que me parece muy sesuda y muy justa en cuanto a que, efectivamente, en distintas épocas había ejes perfectamente localizables. En Claro, un momento el eje fue Dios, la figura de claro. Dios. En otro momento, el eje fue la figura del hombre. Mm, Pero a mi juicio, en el siglo de oro, que supera, fíjate, a nivel artístico supera esas otras dos corrientes y la supera a través de otro eje. A pesar de lo que creas, Luis, a mi juicio sí que existe ese eje. Lo que pasa es que es un eje tenebroso y ese eje yo creo que lo moviliza el descreimiento. Es decir, había habido, como tú muy bien dices, un primer eje que era Dios, hubo un segundo eje que fue el hombre, se volvió de nuevo a Dios y sin embargo, precisamente por la política de esos austrias, efectivamente, que habían de alguna manera desatendido sus obligaciones de gobierno, incluso las habían delegado en validos, como fue el caso de Felipe III en el Duque de Lerma, o como fue en el caso de Felipe IV en el Conde Duque de Olivares, habían delegado esa opción. ¿Qué sucede? Que a la población que es perfectamente permeable a todos esos movimientos vasculatorios y translaticios, pues naturalmente la población cae en el descreimiento. Y muchas veces la literatura, bueno, muchas veces no, constantemente la literatura y el arte en general, ah, es el reflejo de la sociedad de su tiempo. totalmente. Entonces, el eje en ese momento, Luis, lo que pasa que es un eje evidentemente mucho menos trascendente que los ejes anteriores, pero es un eje realmente, es el descreimiento. Y en el descreimiento, pues como muy bien apuntas tú, se da ese carácter binario. Hay quien, en cierta medida, apuesta por una corriente y hay quien, precisamente por esa dualidad, apuesta por la corriente opuesta. Mientras que antes, evidentemente, era innegociable el asunto a tratar. A partir de ese instante, que quizá es lo que, apelando a ese viejo aforismo castellano que dice que no hay mal que por bien no venga, es decir, lo que tiene de positivo los factores negativos, valga lo paradójico en este caso de la circunstancia, lo que tiene de positivo es que reactiva la vida intelectual y la vida de pensamiento de fondo. En cierto modo, eso lo capta muy bien muchos años después don Antonio Machado, cuando termina diciendo aquello de se canta lo que se pierde. Y en cierto modo es verdad. Es decir, el artista finalmente lo que pone de relieve realmente es una protesta. Es decir, el artista, hay un artista que es un artista puro, un artista prácticamente lumínico, que bueno, pues canta lo ponderativo de Dios, canta lo ponderativo de la naturaleza, que son los autores de los que hablábamos antes. Pero luego hay un autor que es el que se queja amargamente, donde los versos son versos, o bueno, prosas, si se escriben en prosa, son de alguna manera mucho más desgarrados, más hondos, donde se apela a una condición humana en la que no se cantan las virtudes del hombre, sino que realmente se empieza a rascar sobre sus miserias. Y no olvidemos que el hombre se compone tanto de lo uno como de lo otro. Hasta ese momento se había cantado la excelencia del hombre, pero no podemos dejar de lado que el hombre es un ser también lleno de miserias. Y eso el siglo de oro lo capta perfectamente. Es un siglo en el que se canta a la zurrapa y a la propia miseria, se canta a la mosca, se canta al tabernón, se canta pues eso, a la vida más absolutamente pedestre. Y eso en cierta medida, como tú muy bien acabas de indicar hace un instante, a través del conceptismo de Quevedo, lo refleja a través de la idea, es decir, la idea y el concepto. En un concepto, en una extraordinaria economía de palabras, te ha dado una idea que de alguna manera enlaza con una metáfora que te pinta, al instante te ha pintado la realidad y no necesitas quizá abundar en mayores términos para darte cuenta instantáneamente del lienzo que en ese momento está pintando un autor como Quevedo. Es decir, a mi Entonces, juicio eso es lo que sucede con el siglo de oro. Es decir, que el siglo de oro también tiene un eje, Luis, y ese eje es el descreimiento. me hace muy interesante eso que mencionas, Francisco, porque tienes razón. Yo nunca lo había visto de esa manera, el descreimiento como el eje que a su vez es lo que genera estos binomios, ¿no? Eso De es, alguna esos manera. movimientos sísmicos y además como, de alguna manera, Claro. como El, fuente de inspiración. El descrimiento como fuente de inspiración, Luis. Totalmente, que eso es lo que vemos en Don Quijote, porque Don Quijote realmente es una novela de descreimiento. Al final el personaje termina totalmente descreído, ¿no? Bueno, no sé si usé bien el Sí, sí, adjetivo, sí, pero completamente. Pero fíjate que además la novela mantiene, y por eso, entre otras mil cosas, por supuesto, pero uno de los factores que alienta de fondo todavía al Quijote es esa polaridad entre distintas ideas. Es decir, la novela del Quijote mantiene ese pulso constante entre la realidad y wow, la idealidad.
Es decir, es una constante pugna entre el pensamiento de Don Quijote y el pensamiento de Sancho, hasta que finalmente, como dices tú, Cervantes, hombre extraordinariamente vivido, pues cuando lamentablemente el bueno de Alonso Quijano está en el umbral prácticamente de la muerte y adquiere conciencia de sí mismo, es cuando de alguna manera es como si menospreciara al caballero que en su momento fue, por lo que nos está diciendo Cervantes, pues el mundo del ideal, lamentablemente en la sociedad de hoy, es como si estuvieras sentenciado. Es decir, es como si lamentablemente no tuviera posibilidad de continuidad. Me acabas de explicar el Quijote, Francisco. Tiene, No, por tiene, Dios, tiene eso razón. no lo haré yo, ni lo podrá hacer jamás nadie, Luis. Es muy difícil. El Quijote tiene muchas aristas. Tú precisamente, además, eres el promotor de una de ellas que me parece extraordinariamente aguda. Es decir, esa especie también de tránsito, y nunca mejor dicho, entre San Juan de la Cruz y precisamente pues el motivo de fondo que impulsa a Cervantes a escribirse Quijote. Es decir, el Quijote tiene muchas lecturas, Luis, muchísimas. Y quien considere que ha dado con la piedra angular del Quijote, debemos mirarlo de soslayo y ponerlo en la moneda. Pero tienes razón con esto que dijiste muy interesante, que la sociedad actual, que el ideal no tiene cabida en la sociedad actual. Puede Es ser uno de lamentable, los, es puede ser lamentable, uno pero de es los así. mensajes, Sí, puede una ser quizás sociedad. el eje de la novela. Sí, por eso es una novela moderna, Luis, y por eso no ha Claro. perdido, no ha perdido vigencia. Por eso el Quijote lo lees a fecha de hoy y, bueno, pues al margen de la ambientación, obviamente, el fondo que alienta el Quijote es un fondo perfectamente extrapolable a la sociedad de este tiempo, Por sin eso me duda. gusta invitarte, Francisco, porque aprendo un montón. Bueno, que Yo sepas que es estoy, absolutamente recíproco. yo estoy aquí en Felizmente, calidad de alumno. no, no, en este sentido hay una mutua reciprocidad, Luis, es Muchas evidente. gracias. Em, ya para pasar a Valle Inclán y Unamuno, Quevedo, has mencionado, Francisco, bastante su em, esta parte satírica, pero también Quevedo era muy filosófico, ¿o no? Quevedo era, de alguna manera, el padre procesal de no solamente la lengua castellana, sino del pensamiento puramente español. Quevedo es una figura angular, es una figura esencial, Luis. Y como muy bien acabas de señalar, en el caso de Quevedo, efectivamente, hoy parece que lo conocemos exclusivamente por eso, por sus pugnas con don Claro, Luis de Góngora y con sus versos satíricos. Pero efectivamente, en el fondo de Quevedo alentaba a un filósofo que además dio a luz distintos trabajos vinculados al ámbito puramente metafísico, pero ya no solamente eso, sino incluso como poeta, es el poeta que, a pesar de haber sido acusado de una especie de misoginia inherente a su persona, es el poeta que con más sensibilidad ha llegado a cantar al amor, Luis. Es decir, ningún poeta tiene, salvo bueno, excepciones como podemos hacer en el caso de Garcilaso, por ejemplo, tiene poemas de amor a la altura de los que tiene Quevedo. Es decir, es verdaderamente fascinante. Y en el caso de Quevedo, rompiendo una lanza en su favor, como te digo, un personaje al que se acusa de reaccionario, al que se acusa de misógino, al que se acusa de machista. Quevedo, y esto es importante ponerlo de relieve también, porque Madrid, que es una ciudad llena de pequeños secretos, tú que tuviste ocasión de pasearla recientemente, pudiste observar que eso, que no hay esquina en la que no lata de fondo alguna historia que ponga de relieve, pues eso, toda esa capacidad poliédrica de una ciudad como esta, como Madrid. Pues, como te digo, en Madrid hay rincones, como por ejemplo la Plaza de San Martín, muy cerca del convento de las Descalzas Reales, a un instante de la calle Arenal, en las inmediaciones de la iglesia de San Ginés, donde hay una placa que a fecha de hoy recuerda que en esa Plaza de San Martín, Francisco de Quevedo mató con espada a un hombre. Mató con espada a un hombre y el motivo wow. por el que mató a ese hombre fue por el hecho de que ese hombre abofeteó, maltrató a una mujer en público. Y Quevedo, fíjate, ese hombre acusado de misoginia por salir en defensa de una mujer a la que ni siquiera conocía, sacó a ese sujeto a empellones, supuestamente de la iglesia de San Ginés, y pugnando con él llegaron a la plaza de San Martín, donde estaban batiéndose en duelo, porque mientras ese señor abofeteaba a esa señora, el resto de la gente, y eso es algo que actualmente también vemos, Luis, el resto de la gente se puso de perfil, el resto de la gente miró silbando a otro lado, se hizo completamente la desentendida. Y Quevedo, que nada tenía que ver aquello con él, entró en liza con ese individuo y no solamente le afeó la conducta, sino que finalmente lo terminó pasando de parte a parte. Y hay una placa en Madrid que recuerda que Quevedo, un Jueves Santo, que era una festividad evidentemente de lo más sacra que se podía celebrar en esos tiempos, ese día
de 1611, si no recuerdo mal. Ese día Quevedo pasó de parte a parte a un individuo que se había permitido la licencia de abofetear a una mujer, y a Quevedo se le acusa de misoginia. ¿Qué te parece, Luis? ¿Dónde está esa Asombroso. plaza, Francisco? La Plaza de San Martín, como te digo, muy próxima, pues a la Puerta del Sol, que puedes ver aquí a mis espaldas, está Claro. muy cerca del Monasterio de las Descalzas Reales, como te digo, a escasos 2 minutos caminando de la calle Arenal, que desemboca precisamente en la Puerta del Sol. Es una plaza pequeña, muy recoleta, como tantas otras que tiene Madrid. De hecho, cuando estuviste en Madrid, anduvimos muy cerca de ella. Lamentablemente, este pequeño detalle me pasó inadvertido, de lo contrario, te hubiera naturalmente llevado a esa plaza para contemplar la placa, pero estuvimos muy cerca, Luis. Estuvimos a Y apenas en la 500 placa, metros. ¿qué dice en la placa? Que en este lugar, En Francisco este de lugar, si no me Quevedo. equivoco, viene a decir algo así como, efectivamente, en este lugar, el Jueves Santo de 1611, Francisco de Quevedo mató en duelo a un individuo que abofetea a una mujer. Sí, sí, asombroso. Increíble, increíble. Por eso me parece ponderable la figura de Quevedo. Y como te digo, Quevedo es un señor que no se limitaba a la bravata a través de un soneto, no, no. Era un señor que cuando tenía que salir a justificarse o a tratar de hacer mejor a esta sociedad, salía y se hacía presente allí. Ni mandaba tweets ni nada por el estilo, no, no. Se personaba donde, obviamente no iba a mandar tweets, claro, entiéndeme, pero en este caso se personaba donde hiciera falta o se requiriese su espada, y naturalmente ahí él ponía la justicia que la propia justicia no defendía. Ese era Quevedo. Francisco, pasando ahora a Valle Inclán y Unamuno, bueno, vamos a saltar del siglo de oro a la generación del Sí. 98. ¿Tú crees que de alguna manera la generación del 98 es una vuelta al siglo de oro? Sí, en cierto modo sí, fíjate, he hecho ese pequeño salto dubitativo, pero sí, sí lo es, Luis, porque además comparten varios trazos que creo que son, sobre todo dos, que son absolutamente eminentes, como son la altura y capacidad literaria de ambos, de los autores que componen una y otra generación, es decir, el nivel literario que es de eminentísima altura en ambos casos, y la profunda preocupación por su patria, por España. Es decir, en ambos casos se da esa dualidad, porque a pesar del descreimiento del que hablábamos antes, en Quevedo late un gran patriota. Es decir, eso es de todo punto insoslayable. Y en el caso de los hombres de la generación del 98, también. En el caso de los hombres de la generación del 98, hay que poner en valor también el hecho de que ellos fueron hombres que se dieron cuenta del gran valor altruista que le otorgó una región tan depauperada de España como Castilla, que sin embargo es la masa nuclear y el magma sustantivo del que liba la propia España. Esa España que luego se desdobla felizmente más allá del Atlántico en la América de habla española. Ellos supieron poner en valores una Castilla depauperada, y fíjate que hablamos de hombres de la periferia. Estamos hablando de Valle Inclán, que era gallego. Estamos hablando de don Miguel de Unamuno, que era Vasco, vasco. claro. Es decir, ellos tuvieron la suficiente capacidad y altura de miras y cultura de fondo como para saber poner en valor a una región que se había de alguna manera despoblado de sí misma para vertebrar un destino común en lo universal, que era lo que en cierta medida proyectaba muchos años después un integrante de la generación del 14, o eso que dieron llamar el novecentismo, que era don José Ortega y Gasset. La vertebración de esa España, que nace con Castilla. Y la revalorización de la figura de Don Quijote, ¿verdad? Sin También. duda, por supuesto. Es decir, Don Quijote se convierte en un referente. Y en ese sentido, fíjate, del mismo modo bueno, que la dualidad entre Don Quijote y Sancho se venía respetando por la bipolaridad de ambos casos, en este caso la generación del 98 toma declarado y manifiesto partido por Don Quijote. De hecho, además, a mi juicio, los ensayos más solventes y más lúcidos sobre la obra de Cervantes, sobre esta obra de Cervantes, los proyecta Don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno tiene varios libros dedicados precisamente a la lectura del Quijote que me parecen de un acierto absolutamente sin mácula. Es decir, pocos hombres, de alguna manera, lograron interiorizar los matices vinculados al Quijote como don Miguel de Unamuno. Francisco, y bueno, Valle Inclán, también un hombre de armas tomar, ¿no? Sin duda. A Un mí, hombre... Perdón, discúlpame, Luis, sí, sí, adelante, perdóname. a mí personalmente, Valle Inclán nunca me ha gustado mucho, no sé, quizás no he leído toda su obra, pero lo poco que he leído. Sin embargo, él me parece como personaje alguien interesante. Eh, no sé si nos puedas hablar un poquito
de la obra de Valle Inclán, porque se dice que Valle Inclán se acerca más al modernismo, ¿no? Que Miguel de Unamuno, por ejemplo. ¿En qué sentido Valle Inclán, Francisco, es más modernista que de la generación del 98? ¿O porque el modernismo no, o bueno, o el modernismo sí es una característica de la generación del 98, no lo es? No sé si nos puedes explicar un poquito. No exactamente, naturalmente hay comunicación entre Porque ellos. pero el modernismo es algo de Latinoamérica, ¿no? Hasta donde tengo entendido que surge En cierto modo, el padre del modernismo es Rubén Darío, Rubén que es un Darío, poeta claro. nicaragüense. Lo que pasa es que es un poeta que es diplomático y evidentemente pasa mucho tiempo en Europa y bueno, pues se hace depositario de todas las corrientes ultraístas y de vanguardia que precisamente en ese momento se generan en Europa. Un hombre además con una capacidad sensorial absolutamente ponderable y un poeta de una altura verdaderamente fascinante. Y es él, Rubén Darío, quien hace germinar toda una nueva corriente que es una corriente fundamentalmente moderna, de ahí el nombre, moderna y por lo tanto, en cierto modo, cultivadora de esa modernidad que deviene en lo que damos en llamar el modernismo. Don Ramón María del Valle Inclán es un personaje extraordinariamente interesante por cuanto que es de los primeros hombres que antes de crear obra se crea un personaje, es decir, el propio Claro. don Ramón María del Valle Inclán es su propio personaje y ese personaje lo desdobla en su propia obra. De hecho, él tiene un alter ego que es el Marqués de Bradomín, que es una constante en todas sus obras. Es decir, el Marqués de Bradomín lo mismo lo tenemos en las sonatas, que lo tenemos en las guerras carlistas, que lo tenemos en cualquier otra obra de fondo de don Ramón María del Valle Inclán. Y ese Marqués de Bradomín, en cierta medida, es el fielato del espejo que el propio Valle se pone delante de sí mismo. Bueno, pues, esa especie de semblanza que hace de sí mismo a través del propio Marqués de Bradomín cuando dice aquello de que es feo, católico y sentimental. Claro. Se está de alguna manera, se está delatando a sí mismo, es decir, está haciendo su propia semblanza. Y don Ramón María del Valle Inclán comenzó siendo puramente un esteta, un esteticista, es decir, un hombre que buscaba la belleza per se. Y eso es lo que en cierta medida le enlaza con el modernismo. Es decir, el Ujú. modernismo que busca la belleza por encima y la ondulación de las formas por encima de todo, pues Porque naturalmente. el modernismo es más estético que filosófico, ¿verdad? Exacto. Ujú. Es por ello que en un principio, pues don Ramón María del Valle Inclán coquetea con ese matiz puramente estético, porque él era un esteta. Realmente era un esteta y un hombre además con una capacidad de pregnación de cara a todo lo que tiene que ver con la belleza verdaderamente asombroso. De ahí que él enlaza inicialmente con el modernismo. ¿Pero qué le sucede a don Ramón María del Valle Inclán? Pues que a pesar de lo que muchos crean, a don Ramón María del Valle Inclán, que esto es lo que sustantiva también y otorga médula a la generación del 98, con el tiempo también se observa que le duele España. Es decir, y ese dolor de España es lo que directamente provoca que enlace con la generación del 98. La generación del 98 inicialmente la componen, bueno, hemos dicho que la componen 5 autores. Bueno, no lo hemos dicho en este programa, pero lo venimos escuchando sistemáticamente. Realmente la generación del 98 es un invento prácticamente de Azorín, que se encontraba solo y, bueno, pues en liza con Pío Baroja y con Ramiro de Maeztu consideró en alentar una generación. Entre ellos, entre los tres, pues decidieron alentar una generación. Lo que pasa es que esa generación adquirió mayor músculo cuando se le sumaron don Miguel de Unamuno y Antonio Machado. Además, pues eso, cada uno además de alguna manera especialista dentro de determinados campos que hacía de ellos pues, un corpus verdaderamente voluminoso y musculado. Entonces, pues bueno, finalmente la generación del 98 parece que deviene en esos 5 autores, ¿verdad? En Azorín, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Miguel de Unamuno y Antonio Machado. ¿Qué sucede? Que naturalmente hay otra serie de autores coinciden por época con ese tiempo que terminan adhiriéndose a esa generación. Y el más sustantivo de todos ellos es un hombre que terminó revelando su dolor de España y este es Valle Inclán, es don Ramón María del Valle Inclán, quien a través de las novelas que yo te recomiendo puramente, Luis, porque probablemente tengo la impresión, no lo sé, corrígeme si me equivoco, de que la profundización que has hecho en la obra de don Ramón María del Valle Inclán quizá pase por novelas como la de Tirano Banderas, Sí, muy vinculada a lo mejor a América, no lo sé. es muy superficial. Realmente lo único que recuerdo haber leído de Valle Inclán es Luces de O Bohemia. Luces de Bohemia, efectivamente, que es una Claro. obra de teatro, pero es una obra de teatro en la que ya pone de manifiesto también lo de la condición El, humana de la que hablábamos antes. Es decir, claro, en un paseo nocturno en el que el Max Estrella y Don sí, Latino Max Estrella. Y pasean por Madrid, el de repente, esperpento, ¿no? ahí nace. El espejo cóncavo. De todos modos, fíjate, don Ramón María del Valle Inclán es un hombre atento, es un hombre perfectamente atento y aunque damos en creer que el esperpento nace con esa obra teatral, porque al fin y al cabo Luces de Bohemia es una obra teatral,
El esperpento ahí de alguna manera cristaliza, pero no nace en Luces de Bohemia. El esperpento es algo que viene acompañando a España desde hace mucho tiempo. De hecho, el esperpento de alguna manera germina precisamente en el Siglo de Oro. Y con posterioridad, un artista que capta perfectamente el esperpento es don Francisco de Goya y Lucientes, el eminente pintor de Fuendetodos, de Zaragoza. Claro, Don totalmente. Francisco de Goya capta el esperpento como pocos. Lo que Claro. pasa es que don Francisco de Goya, naturalmente, está encorsetado en el pincel y no desarrolla obra literaria, porque nos podría haber arrojado muchos datos en relación a eso que él interpreta como el esperpento, pero sus cuadros son absolutamente elocuentes. Es decir, lo que vemos de fondo es una sociedad que es una sociedad ya que bascula efectivamente entre la ilustración y el casticismo, que no está muy segura de dónde hace pie. Y don Francisco de Goya ya ilustra el esperpento que, Claro. como te acabo de señalar, cristaliza definitivamente en la obra de Valle Inclán y muy especialmente en Luces de Bohemia, donde al final de un paseo nocturno en el que Max Estrella, inspirado en un autor absolutamente también elocuente e interesantísimo como es Alejandro Saba, un autor que en su época tuvo muy poco éxito, que murió ciego como Homero y prácticamente enloquecido, en ese autor se inspira don Ramón María del Valle Inclán para crear la figura de Max Estrella, que pasea por un Madrid noctámbulo con don Latino, que por cierto es una ceremonia que se celebra anualmente por parte de determinados amantes de la literatura, pasear por el Madrid de Max Estrella en determinadas noches. Y bueno, pues esa noche que Max Estrella, lamentablemente, con esto no pretendo hacer, y lamento volver a apelar a un anglicismo, spoiler, pero bueno, don Max Estrella fallece esa noche y don Latino, que parecía de alguna manera su escudero, pues es tan miserable y tan cretino que termina robándole la cartera. Esa es una denuncia de la España de su tiempo. Ahí demuestra don Ramón María del Valle Inclán que también le duele esa España. Y eso, de alguna manera, le hace depositario integrante directo de la propia generación del 98. Y esto del esperpento se puede ver también en Don Quijote, ¿no? Completamente, sí, sí. De hecho, la propia figura de Don Quijote puede resultar esperpéntica. Lo que sucede es que su propia idealidad lo trasciende. Mira, Claro. a mi juicio, una máxima que creo que es muy ajustada, que señala que solo quien intenta el ridículo alcanza lo imposible. Y ese es el caso de Don Exacto. Quijote. Ese es el caso de Don Quijote, porque muchas veces el esperpento se queda única y exclusivamente en la máscara, que es lo que nos pinta Goya y es lo que nos pone de relieve Valle Inclán. Pero Don Quijote trasciende la máscara. Don Quijote va más allá del personaje absolutamente anacrónico en que él se convierte, porque él sale al mundo, pues sale en el siglo XVI vestido a la usanza de los caballeros prácticamente del siglo XII o del siglo XIII. Por lo tanto, fíjate que es un caballero puramente, como te decía, puramente anacrónico. Pero él no teme a ser ridículo. Es tal su hondura de pensamiento, es tal su sensibilidad, es tal su capacitación humana que trasciende ese esperpento. Por lo tanto, en el Quijote, aunque alienta de fondo el esperpento, no termina de tomar cuerpo real, por cuanto que Don Quijote está en planos absolutamente metafísicos, por ejemplo, apelando de nuevo a esa fórmula que planteábamos antes. Y Francisco, y en un plano más físico en el Quijote, pues de alguna manera representa el esperpento con la sociedad, ¿no? Que retrata Cervantes, lo que rodea a Don Quijote es de alguna Eso manera es una cierto, sociedad esperpéntica. eso es Todos cierto. En estos cierto, personajes como Maritormes y etcétera, etcétera, de pero alguna manera, observa que en el caso de Maritornes, al puro contacto con Don Quijote, de alguna manera experimenta cierta redención. Es claro, cierto que lo claro. que hace Cervantes, mira, además es una observación por tu parte muy aguda, Luis, tienes razón. Yo me he circunscrito exclusivamente al propio personaje del Quijote, que podía resultar un personaje de mofa y de befa, que ya digo que su No, propia calidad humana trasciende, pero tienes razón tú cuando apuntas que Cervantes ya está poniendo de manifiesto de forma esperpéntica que la sociedad de esa época ya es una sociedad mórbida, una sociedad en la que lamentablemente ha calado lo peor del ser humano. Y es verdad. Lo es que la pasa que que pinta Goya tiempo totalmente, después. es decir, Cervantes efectivamente en ese sentido se anticipa a Goya. Sucede que el propio contacto con Don Quijote, porque Don Quijote no deja de ser un personaje absolutamente mesiánico, hace que el resto de los personajes se hagan mejores. De hecho, el propio Sansón Carrasco, que es un hombre que ve la realidad sin cortapisa, en un principio trata a Don Quijote de loco y demás, al propio contacto con el propio Don Quijote, a pesar de tratar de disuadirle para que deje de supuestamente perpetrar esas locuras, hay un momento en el que Sansón Carrasco también se quijotiza. Y de hecho, cuando le vence en las playas de Barcelona, llega un momento que el propio Sansón Carrasco se siente atribulado, como diciendo, ¿realmente le he hecho algún tipo de bien al mundo? Creo que no. Creo que no he hecho ningún tipo de bien al mundo. Es decir, al final
a través de la obra del Quijote te das cuenta que efectivamente ese Cervantes que nos pinta el esperpento de la sociedad nos dice que todavía hay hombres con una capacidad mesiánica capaz de redimir a esa sociedad. Hombres a los que lamentablemente no prestamos atención. Ese es otro de los grandes secretos que alienta el Quijote. Quizás un eco a Jesús. En cierto modo, sí, es decir, no con esa capacidad deífica y milagrosa, ¿verdad?, que podía tener Jesús de fondo, pero sí, porque de hecho además Don Quijote cada vez que entra en batalla se encomienda naturalmente al Altísimo y se encomienda a su amada, a Dulcinea. En cierta medida el amor, en ese sentido además, Don Miguel de Cervantes a mi juicio enlaza con el Renacimiento, es decir, con la ponderación del amor, es decir, hace del amor de alguna manera su patrón y Dios personal, es decir, Don Quijote se encomienda a su amada Dulcinea, a la que no ha visto más que 2 veces y no le ha prestado ella a él ninguna atención. Sin embargo, él la idealiza de tal manera, a esa Aldonza Lorenzo, que una mujer que en cierto modo pues, no había pasado de controlar en cierta medida las majadas y de curar cualquier tipo de embutido, a esa mujer la pinta con las sedas y las blondas más absolutamente elogiables del Oriente, ¿no? Esa es la gran capacidad de idealización de Don Quijote. Y Francisco, ¿y cómo surge la pugna entre Valle Inclán y Unamuno? Bueno, realmente esa pugna no es una pugna al estilo de la de don Francisco de Quevedo y don Luis de Góngora, sino que realmente entre ellos lo que había ahora, a mi juicio, una mutua admiración. Y entre ellos lo que había, además de esa mutua admiración, era un mutuo mal carácter. Es decir, don Miguel de Unamuno era un tipo prácticamente inabordable. Era un señor hosco, antipático, distante y absolutamente categórico. Pero era un hombre valiente y es un hombre en ese sentido al que le tenemos que agradecer el hecho de que, a pesar de su constante oposición a cualquier cosa de la que se hablara, de hecho, pocos hombres tienen una obra que se titule Contra esto y aquello, en cierto modo, ese era don Miguel de Unamuno, ¿verdad? Pues a pesar de eso, don Miguel de Unamuno era capaz de, en momentos especialmente convulsos, pues ponerse a la contra de la corriente que le podría resultar más favorecedora. De este modo, por ejemplo, se enfrentó al gobierno en ese momento que representaba a don Miguel Primo de Rivera. Y de hecho, además, don Miguel de Unamuno fue expulsado de la península y bueno, pues con él se practicó el ostracismo de enviarle a una isla canaria como fue Fuerteventura. Con todo y con eso, don Miguel de Unamuno se mantuvo en sus 13, por ejemplo, ¿no? Es una cosa curiosa. La propia dictadura, que realmente fue una dictadura blanda de don Miguel Primo de Rivera, también observó cierto enconamiento con don Ramón María del Valle Inclán, de quien llegó a decir algo verdaderamente fascinante, que decía, al parecer el propio don Miguel Primo de Rivera, decía de Valle Inclán que era un eximio escritor, si bien un excéntrico ciudadano. Y bueno, pues en cierto modo, es decir, el propio don Miguel Primo de Rivera, que era un hombre, yo creo que muy consciente incluso de sus limitaciones a nivel quizá cultural, era un hombre con una gran capacitación patriótica y un hombre con una gran capacitación de Estado, pero sí que es cierto que no supo avenirse con el mundo de la cultura y eso le costó el distanciamiento de personas como don Miguel de Unamuno o don Ramón María del Valle Inclán, pero que fueron 2 hombres que no tuvieron empacho a la hora de eso, de encararse con el poder de su tiempo, o incluso el propio don Miguel de Unamuno a última hora, cuando en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, ante todo un auditorio de carácter absolutamente patriótico, como era el que allí se dio cita, no tuvo empacho, a pesar de haber puesto evidentemente en interrogantes a la República, también observó que, claro, que esa exaltación en cierta medida no era positiva para España y les dijo aquello de venceréis, pero no convenceréis. Y eso lo dijo delante del alto mando de Salamanca. Quiere decir, que no, era un hombre que no se ocultaba de nada. Y en ese sentido, a ambos, tanto a don Ramón María del Valle Inclán como a don Miguel de Unamuno, tenemos que agradecerles que eran hombres de mucho carácter. Un carácter que luego además trasplantaron a su propia literatura. Francisco, mencionábamos lo del modernismo, nada, es una pequeña duda. Machado también era modernista, ¿verdad? En cierto modo, más Machado, pero ahí tenemos que matizar. ¿Qué Machado? Porque sí que es cierto que a Antonio Machado en ocasiones se le pretende enlazar con el modernismo también por su carácter estetizante. Muchas veces Machado lo que buscaba era la belleza, hasta que ya Machado descubre los campos de Castilla también, que es lo que le hace enlazar ya con la propia generación del 98, descubre la pobreza del páramo soriano y ahí es cuando canta precisamente pues las soledades de esos campos y demás, y ya directamente enlaza con ese dolor de España que le hace partícipe de la generación del 98. Modernista, a mi juicio, más que el propio Antonio Machado, es su hermano Manuel. Manuel sí que era un hombre bueno, pues, absolutamente sensual, más próximo quizás si cabe al propio Rubén Darío. Era un hombre evidentemente pagado de todos los placeres de
del mundo, y yo diría que de los dos hermanos, el más modernista, sin duda, sería Manuel Machado, al que, por cierto, también dolía España, si bien es cierto que quizá en menor medida que a su hermano Antonio. Por eso quizá también era más modernista. ¿Hay algún documento o algún escrito donde se ve esta rivalidad entre Valle Inclán y Unamuno? No, sus pugnas eran pugnas prácticamente de periódico, pero de periódico acerca de declaraciones en una u otra dirección, pero realmente entre ellos la pugna como tal no existió. Yo sí que enlazo, cuando generaba esa especie de columna vertebral acerca de nuestros adorables ogros y ponía como cabeza visible a Quevedo, a continuación a Valle Inclán y desembocando en don Camilo José Cela, ponía a don Ramón María del Valle Inclán fundamentalmente por el carácter bronco y áspero de él, porque en el caso de Unamuno, a pesar de su carácter especialmente fuerte, alentaba un hombre en constante litigio con su alma, en cierta medida con su capacidad de duda acerca de la existencia o no de Dios. Y eso, en cierta medida, muchas veces, a pesar de tenerle atormentado, le hacía más humano. Valle Inclán era una especie de súcubo, era una especie de diablo galaico que de alguna manera profanaba absolutamente todo aquello que se ponía a su paso. Desde crearse un personaje hasta montar en cólera por la situación más atrabilaria, más cómica y de menos sustantividad que te puedas imaginar. En el caso de don Ramón María del Valle Inclán, además, tú fíjate que es un hombre que se equipara a Miguel de Cervantes en su manquedad, porque don Ramón María del Valle Inclán pierde un brazo, pero pierde un brazo además en una trifulca que luego él embellece, pero que realmente no dejó de ser una riña de café. Es decir, él, pues hay un momento en el que entra en pugna con un escritor de ese tiempo también que se llamaba Manuel Bueno, del que era amigo, por cierto, dicho sea de paso, pero entraron en pugna y para que veas cómo eran las pugnas de ese tiempo, no les valía con defender una determinada tesis, no, terminaban a garrotazos, pero terminaban a garrotazos literalmente, y nunca mejor dicho, Luis, literalmente, hasta el punto de que en ese proceso en el que se estaban lanzando azucarillos, se estaban lanzando tazas de café, se estaban lanzando platos, llegó un momento en que Manuel Bueno ya agredió con el bastón a don Ramón María de Valle Inclán, que con tan mala fortuna, cuando fue a tratar de protegerse del golpe, el bastón golpeó sobre uno de los gemelos que llevaba en su camisa, el gemelo se le clavó en la muñeca, esa herida lamentablemente se gangrenó y finalmente hubo que amputarle el brazo a don Ramón María del Valle Inclán. Ahora, tú fíjate en el carácter de nobleza que albergaba al fondo este genio, que a pesar de una situación como esa, que naturalmente, pues, de alguna manera propende a que te distancies de esa persona y no desearle más que el peor de los fines, pues finalmente se avinieron a un entente cordial y se hicieron amigos, pero amigos de una complicidad total y absoluta. Luego don Ramón María del Valle Inclán pues embellecía la historia de la pérdida de su brazo pues a través de las fórmulas más renacentistas que te puedes imaginar, pero todo ello se dirimió en una riña de café, en algo verdaderamente, verdaderamente tabernario, una cosa Que verdaderamente asombrosa. me llevaste, ¿no? O pasamos por donde fue esta riña. Pasamos muy cerca del café que frecuentaba, bueno, café que ya no existe, es decir, es un café Claro. que está muy cerca del Círculo de Bellas Artes, que se llamaba La Granja Helenar. Era el café que frecuentaba don Ramón María del Valle Inclán, pero esta pugna con Manuel Bueno realmente se dio en otro café que también ha desaparecido, de la Puerta del Sol. Era un café que tampoco existe, fue en la Puerta del Sol, pero como ves, dentro de un círculo muy próximo. Claro. Todo se daba más o menos en ese radio. Pero increíble que haya sido porque se le clavó el gemelo por una, puede Pero para parecer que una veas, tontería. exacto, pero para que veas la capacidad de embellecimiento y la capacidad literaria de fondo de este hombre, que de alguna manera, pues una manquedad, que no deja de ser, pues en cierto modo, pues una merma del individuo, pues él luego lo embelleció y de alguna manera lo orló, pues en ocasiones incluso diciendo que aquello era la muestra también de una pérdida en combate, que luego Claro, pretendía enlazar con las guerras carlistas, etcétera, etcétera. claro. Y todo se dirimió en una riña de carne. El poder de la literatura. El poder, exacto. Qué gran frase. Yo me quedaría con ella como titular, Luis. El poder de la literatura, sin duda. Francisco, Camilo José Cela, ya más reciente, y Fernando Fernán Gómez. Yo siempre he creído que Cela, más que nada, era un personaje que él se forma, ¿no? ¿O tú crees que realmente sí era así de, pues, ese temperamento como un toro bravo, ¿no? Sin duda. Él, vamos a ver, genéticamente tenía ese carácter. Es un hombre que Claro. tenía ese carácter y además se observa en sus reacciones más, bueno, aparentemente comunes. Es un hombre de mucha energía. De hecho, además, Umbral llegó a llamarle profesor de energía,
Paco Umbral le llamó profesor de energía. Era un hombre muy enérgico, era un hombre que llenaba con su sola presencia el espacio que ocupaba, siquiera sea por volumen, porque además era un hombre muy voluminoso, pero era un hombre además absolutamente monstruoso en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a su expresión. Y era un hombre muy consciente de ello hasta el punto de que él mismo se creó ese personaje y se hizo la semblanza de un hombre hosco, antipático, distante, pues como todos esos personajes de los que venimos hablando. Pero eso sí, es que de fondo, en el caso de Camilo José Cela, late un escritor de tanta potencia o más que el propio personaje que lo alienta. Es decir, Camilo José Cela, a mi juicio, es un hombre, eh, pues, y esto lo decía don Ramón María del Valle Inclán, decía que a todo hombre de pro le falla la época. Es decir, todo hombre que realmente merezca la pena nace en una época que no le corresponde. Bueno, pues si eso realmente es cierto, en el caso de Cela es perfectamente visible. Es decir, a Cela le falla la época. Cela es un hombre que podría haber encajado perfectamente, bueno, le falla la época, vamos a ver, relativamente, porque evidentemente es el escritor más importante de la suya. Pero Cela es un hombre que podría haber encajado perfectísimamente en el siglo de oro. Es decir, a Cela sí me lo imagino pugnando con Luis de Góngora en liza con don Francisco de Quevedo. Sí me lo imagino dentro de la generación del 98 dándose bastonazos con personajes de medio pelo. Es un hombre al que sí me imagino en esas épocas gloriosas, me lo imagino perfectamente. Y eso en cierta medida hace de él un personaje perfectamente extrapolable a cualquier ámbito temporal, por cuanto que su capacidad trascendía cualquier tipo de frontera, siquiera fuera, pues ya digo, meramente temporal. ¿Y cómo surge esta pelea con Fernán Gómez? No, no pelea, Oh, entre ellos nunca hubo pelea, que va, todo lo contrario, hubo una relación francamente buena, es decir, entre ellos lo que hay es concomitancia de caracteres. Y ok, yo creo, ok. y yo creo que Fernando Fernán Gómez, en cierto modo, lo que hace es que bebe de las fuentes de Cela, ve a Cela también y observa que a Cela le va muy bien ese papel. Y no es algo que yo creo que él de forma deliberada adopte, pero bueno, en cierto modo observa que Cela es un campo abonado de cara a experimentar él, que nunca tuvo empacho en ocultarlo. Decía que él cultivaba su mal carácter porque era un hombre además muy introvertido, en cierto modo muy tímido y en ocasiones le gustaba contemplar un paisaje en soledad y que nadie viniera a molestarlo. De hecho, además es muy conocido, no sé si conoces ese pasaje, en la que un señor, bueno, pues admirador de la obra de Fernando Fernán Gómez, precisamente creo que fue con motivo bueno, pues de algún evento en el que este señor se personó con un libro de las memorias de Fernando Fernán Gómez, unas memorias deliciosas, por cierto, se titulan El tiempo amarillo, que está inspirado en un verso de Miguel Hernández. El tiempo amarillo, las memorias de Fernando Fernán Gómez. Y este señor, pues bueno, le pidió simplemente que le dedicara el libro. Y Fernando Fernán Gómez le dijo que no le dedicaba el libro. Tú fíjate, se permitía también en cierta medida estas licencias. Hoy, en tiempo de youtubers, tiktokers, influencers y no sé qué otra serie de majaderías, que todos te ponen la cara visible y se hacen la foto sonriendo a pesar de que desprecien de fondo a esa persona que les pide la fotografía, Sí. naturalmente no se les ocurre a nadie decirles que no. Bueno, pues estos señores decían que sí, que efectivamente, que no querían firmar el libro y no lo firmaban. Y en el caso de Fernando Fernán Gómez, además es muy popular, hay una entrada, si no me equivoco, en YouTube donde lo puedes observar, un señor le pide el autógrafo, él se niega y llega un momento en que se enfada de tal manera y se encorajina de tal manera a Fernando Fernán Gómez que coge el libro de este señor y lo arroja al suelo y lo lanza. Y claro, ese señor se queda estupefacto y le dice que es un maleducado y demás. Y bueno, Fernando Fernán Gómez ya entra naturalmente, él dice, y le dice que sí, que él es muy maleducado. Y termina con una frase que se ha hecho proverbial, a pesar de lo malsonante de la misma, y que ha trascendido todas las fronteras, que es aquella de ¡a la mierda! Bueno, pues eso es lo que puso en liza don Fernando Fernán Gómez. Un personaje, por otro lado, como te decía, entrañable, porque, y aquí enlazo con lo que te decía al principio, eso en cierta medida es la bunkerización de sus caracteres. Es decir, en el fondo ellos albergaban a hombres de un fondo francamente bueno, de un fondo Claro. francamente sensible y muy vulnerable. Por eso ellos lo que hacían era, en cierto modo, protegerse, única y Muy, exclusivamente. muy humanos. Eran muy exacto. ¿Y qué hay más humano, Luis, que pretender protegerse? Entonces ellos, Claro. en cierta medida, efectivamente, generaron ese personaje adversativo con objeto de mantenerse a distancia de cualquier tipo de situación que les pudiera poner en una situación incómoda o controvertida. Claro. En el caso de Camilo José Cela, este carácter de toro bravo, ¿cómo crees que se ve reflejado en su literatura? Pues perfectamente a través de lo desgarrado de la misma. Ten en cuenta Mm, que en el caso de Camilo José Cela, además, él nace al mundo literario con una novela que es La familia de Pascual Duarte, que es sí, una novela absolutamente descarnada, una novela que en su tiempo además resulta puramente transgresora. Ten en cuenta que en ese momento la literatura española
bueno, era una literatura que en prosa, de alguna manera, bebía del naturalismo que había heredado de siglos precedentes. La novela era una novela al estilo galdosiano, es decir, una novela de sucedidos, una novela de aconteceres, eso que muchos dan en llamar pues, chismes de entresuelo, de portería. Entonces, de repente, Camilo José Cela irrumpe con una novela que es una novela áspera, una novela absolutamente patante y que en cierto modo provoca a determinados críticos de la época en nombrar como novela tremendista. De hecho, a Cela bueno, pues se le pretende de alguna manera se le pretende bautizar como tremendismo. Todo lo que él hace. Lo que pasa es que Cela, que es un hombre muy atento y un hombre además extraordinariamente culto y en comunicación constante con cualquier tipo de novedad, Cela experimenta constantemente. Es decir, ninguna novela de Cela se parece a una anterior suya. Es decir, sus novelas siempre tienen algún matiz distinto. Dentro de la obra de Cela, ninguna de sus novelas mantiene algún tipo de equidad con la anterior. Pueden tener un parecido de fondo y eso sí, un estilo que es un estilo perfectamente identificable. Un párrafo de Cela habla directamente de él. Tú lees algo de Cela y al instante sabes que le pertenece. Pero sí que es cierto que en sus novelas practica el experimentalismo. Y en el caso concreto de la novela de la familia de Pascual Duarte, Cela ya entra pisando muy fuerte en el panorama literario. Es decir, ya entra con conocimiento de causa bueno, pues de alguna manera sorprendiendo a la sociedad de su tiempo. Eso es lo que hace Cela. Al respecto de esa novela, si me lo permites, hay una anécdota que es deliciosa. Y es que cuando precisamente se lanza la novela, Camilo José Cela, que es un autor incipiente, pues naturalmente, oye, pues con todo ese nerviosismo que supone dar a luz un primer hijo, ¿verdad? Pues cuando le dicen que la novela ya está en el mercado, él lo que hace es que se aproxima a la librería que era de Espasa, que es la que es actualmente la Casa del Libro. Luis, ahí sí que pasamos muy cerca cuando estuviste en Madrid. Donde actualmente está la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid, es donde antiguamente estaba la librería de Espasa. Y es ahí cuando en el año 1942 Cela se aproxima cuando le dicen desde la editorial que la novela ya está a la venta. Entonces él se acerca y dice, él mismo lo relata de viva voz, dice que efectivamente observa cómo en el capítulo de novedades hay 8 ejemplares de su novela, de la familia de Pascual Duarte. Entonces, él está simplemente en calidad de espectador ahí viendo a ver si a alguien le llama la atención y se hace con la novela. Y dice que de repente, pues bueno, ahí va pasando la gente, pero nadie repara en ella. Y él mismo dice, bueno, pues a esperar, vamos a ver. De repente viene un señor, coge un volumen, lo ojea, pero lo vuelve a dejar. Y él mismo dice, mala suerte. Ese mismo señor, a continuación, observa que coge un libro que es La Guerra de las Galias de Julio César y lo adquiere, lo compra. Se compra la Guerra de las Galias de Julio César. Ese señor, de nuevo, va a la zona de novedades, vuelve a coger el libro de la familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, lo vuelve a ojear y en esta ocasión sí lo compra. Entonces, cuando este señor sale de la librería, sale con los 2 volúmenes, la familia de Pascual Duarte de Celia y la Guerra de las Galias de Julio César. Entonces Cela, claro, con la alegría del momento de ver que esa persona es su primer lector, sale corriendo tras él y le dice, buenos días, caballero, si quieres se la firmo. Y este señor, que llevaba los 2 volúmenes y no le conocía absolutamente nada, cuando miró el primer volumen que tenía a mano, observó La Guerra de las Galias, Julio César. Dice el propio Cela que palideció y salió corriendo, porque pensó, menudo loco me ha tocado. Es decir, este señor llegó a pensar que le estaba proponiendo que le firmara la Guerra de las Galias porque él creía que era Julio César. Nada más lejos de la realidad. Es decir, en ese caso era su primer lector y naturalmente esa anécdota la cuenta el propio Camilo José Cela, lo que pone de manifiesto en cierta medida también su humildad de fondo, a pesar de lo que creamos. Porque lo que está diciendo es, me tomaron por loco la primera vez, evidentemente, porque creía este señor que le quería firmar la Guerra de las Galias. ¿A ti nunca te tocó conocer a Cela o estar en algún evento donde él estuviese? Lamentablemente, fíjate, no le conocí personalmente, no llegué a conocerle. No llegué a Mm. conocerle cuando fallece Cela, además yo todavía era muy joven bueno, no tenía un contacto tan directo con la literatura como, bueno, quizá pueda darse a fecha de hoy, que tampoco es decir, tampoco me relaciono en exceso con los autores de este tiempo, a pesar de que, fíjate, tú y yo compartimos esa máxima de Hemingway de, bueno, pues trata de entrar en cierta medida en proximidad con los autores consagrados. Lo que pasa Claro. es que yo esa máxima de Hemingway, otro gran ogro, por cierto, dicho sea de paso, con el que Cela sí vive otra anécdota curiosa, y es que ambos trasiegan una botella de vino en el Hotel Felipe II de San Lorenzo del Escorial, y esa botella, en vista de que, por lo que se ve, los dos la estaban trasegando en la habitación del hotel de Hemingway y se aproximaba la mujer de este,
mujer muy pequeña a la que él temía mucho, según decía Cela, le dijo a Camilo José Cela que se terminara la botella pronto, que venía su mujer y les podía poner en una situación incómoda. Total, que se terminaron la botella y la arrojaron por la ventana. Felizmente, sin tener que lamentar ningún tipo de herida, cualquier transeúnte ni nada por el estilo, pero bueno, esa es una de las anécdotas que vive con él. Bueno, pues como te decía, en relación a Hemingway, que él defiende la tesis de tratar de entrar en conversación con los autores consagrados, yo la interpreto como entrar en liza con los autores consagrados, pero autores de cualquier tiempo. Es decir, por eso yo eso lo practico con Quevedo y lo practico con Valle Inclán y lo practico con Camilo José Cela, pero no tengo ningún interés en practicarlo con los autores de hoy. Es decir, no tengo ningún interés en practicarlo con Arturo Pérez Reverte, que me parece intrascendente y absolutamente liliputiense al lado de estos escritores de los que estamos hablando, o de Lorenzo Silva, que me parece todavía, en cierta medida, el parásito de alguien tan liliputiense como el propio Arturo Pérez Reverte. No me interesa en absoluto. Es decir, gente de este Jaez, o Benjamín Prado, o gente de Salaya, no me interesa en absoluto, Luis. Me interesa el contacto a través de su obra hoy, naturalmente, porque ya no están con nosotros, de gente como Camilo José Cela, por supuesto. Hay una foto por ahí de un puñetazo que Cela le pone a un tal Mariñas. ¿Qué pasó ahí, Francisco? Cierto, cierto. Bueno, Camilo José Cela, que era un hombre además, era un hombre que supo hacer, en cierto modo, de su hábitat y de su cenáculo, de alguna manera, la fortaleza del guerrero, ¿verdad? Lo que pasa que, bueno, ya en segundas nupcias, ya con el premio Nobel conquistado y demás, él, bueno, pues se enamora de una mujer a la que le saca 30 años. Y bueno, pues esta es una mujer, bueno, pues en cierto modo proclive, en cierto modo, al tránsito con las grandes fiestas de sociedad, y eso inevitablemente pues da pábulo a todos los reporteros de medio pelo que van allí a hablar de las miserias y mundanidades del personal que se da cita en distintos foros, ¿verdad? Bueno, y este sujeto al que te refieres es un individuo de escasa capacitación y menos músculo, es decir, es una portera de entresuelo, se llamaba Jesús Mariñas, se dedicaba a la telebasura y cosas por el estilo y al menudeo pues eso, de los correveidiles y bueno, pues estupideces por el estilo. Y en cierta ocasión, por lo que se ve en el medio en el que este individuo trabajaba, colaboraba o hiciera lo que hiciese, pues se permitió hablar mal de Cela y de su pareja, que era una mujer que se llama Marina Castaño. Entonces se permitió hacer algún tipo de observación que a Cela le molestó mucho, al punto que coincidieron ambos en una fiesta en Marbella, si no me equivoco, o algo así. Y bueno, pues Camilo José Cela, evidentemente en este sentido, apelando a lo que hablábamos antes de los grandes escritores que, además de escritores, eran hombres de acción y hombres guerreros, pues se aproximó a este individuo y sin mediar palabra le propinó un puñetazo extraordinario que precisamente creo que captaron a través de fotografía y determinadas imágenes. Le propinó un puñetazo tremendo, pero no contento con ello, además lo agarró de un brazo con objeto de arrojarlo a una piscina que había ahí próxima. Le trató de arrojar a una piscina, lo que pasa que ya le disuadieron, entre varios lo pararon, de lo contrario este otro individuo hubiera terminado también en la piscina, naturalmente. Sí, sí. Ese era don Camilo José Cela. Oye, y hay también una pues anécdota, ¿no? También muy, muy famosa de cuando Cela ahí sí que tira a una reportera a una Sí, a la alberca, ¿no? A una piscina, piscina, ¿no? efectivamente. Era una constante. En el caso de Celo era una constante. Esa señora, que honestamente a fecha de hoy ya ni recuerdo quién era, se hizo famosa fundamentalmente por el chapuzón que le propinó Cela. Al parecer todo ello vino porque le hizo una pregunta impertinente y Cela directamente optó por lanzarla a la piscina. Creo que en ese momento él residía, si no me equivoco, en Mallorca, porque estuvo durante un tiempo residiendo en esa isla balear. De hecho, allí además crea una publicación que se llama Los cuadernos de Son Armadans, y esta señora le hizo una pregunta impertinente y él consideró que no solo no debía de contestarla, sino que lo óptimo era arrojar a esta señora a la piscina, que la tenía muy próxima. La empujó y efectivamente terminó en la piscina. Tan sencillo como eso. Pero era un hombre patante. Como bien sabes, era un hombre que en un programa, además, también televisivo, con objeto de llamar la atención y de hacerse depositario de todos los dardos y dianas posibles, en un programa que dirigía Mercedes Milá, una mujer que se vio envuelta en mil y una trifulcas también con personajes de esta catadura, como por ejemplo la de Umbral, pues en otro programa en el que invitó a Camilo José Cela, este hombre se despachó con una afirmación verdaderamente cómica, pero increíble, según la cual le dijo a Mercedes Milá que él era capaz de ingerir 1,5 litros de agua por vía anal de un solo empujón. Una palancana. Efectivamente, cosas por el estilo. Bueno,
Pues este era don Camilo José Cela. Y eso de alguna manera, bueno, es que Cela constantemente era literatura, ¿no? Era un personaje Eso es. literario. Eso es. Ese tipo de comentarios, pues es como el tremendismo de su literatura, ¿no? Un Eso es. reflejo de... Él era un hombre que, muy al estilo de Oscar Wilde, era muy consciente. De hecho, además, ten en cuenta que Camilo José Cela, además de gallego, bueno, pues por ascendente materno, tiene sangre inglesa. Y cultiva en cierta medida esa ironía distante y de fondo que, bueno, pues de alguna manera ese binomio de la ironía inglesa junto a la ironía galaica, pues da un tipo absolutamente brillante, como fue su caso. Y él era un hombre que, como Oscar Wilde, consideraba que lo importante es que hablen de uno aunque sea bien. Entonces él, cuando iba a un programa de televisión, naturalmente todo su objeto pasaba por epatar, por de alguna manera impresionar, por cultivar el tremendismo y por provocar una atmósfera que hiciera que al instante no se hablara de otra cosa que no fuera de sus salidas supuestamente de pata de banco. Un provocador. Sí, por supuesto. Es decir, no hay autor que se precie que no lo sea, por supuesto. Y bueno, las anécdotas con Sánchez Dragó son geniales por ahí. Invito a los espectadores a que vean la emisión que tengo con Dragó sobre Sí, Camilo José Cela. sí, sí, es cierto. Además, bueno, pues te puedes imaginar la fuente que supone Fernando Sánchez Dragó a ese respecto es absolutamente inapelable. Es decir, y evidentemente nadie puede hablar con más fundamento del propio Camilo José Cela que él, por cuanto que él sí que le trató en primera persona en muchas ocasiones. De hecho, además, él viajó con él a Estocolmo a recoger el premio Nobel. Por lo Claro. tanto, Fernando Sánchez Dragó le conoce, le entrevistó también en bastantes ocasiones en sus programas y le conoce al dedillo. Le conoce al dedillo. Por eso, efectivamente, invito a tus seguidores a que vean, por supuesto, de nuevo el programa que hiciste con Fernando Sánchez Dragó en relación a la figura de Camilo José Cela, porque merece la pena. Ya no Es un, solamente pro- por veros a vosotros, que por supuesto, sino porque el personaje de fondo que tratáis es verdaderamente fascinante. es un programa muy especial, fíjate. Eso fue en las Navidades del 2020, precisamente, y es especial el programa porque, pues quizás fue el primero donde tanto Sánchez Dragó como yo nos sentimos cómodos el uno Y con se el observa, otro se después de observa. haber grabado pues unos 4 o 5 programas que son difíciles hasta que ya con los invitados ya encuentras este punto de Claro. confianza. Yo creo que ahí se logró. Y también es especial porque sale su hijo Aquela. Casi todo Exacto, el te lo iba a programa está comentar. Aquela. Observo que Aquela sale de fondo, si no me equivoco, sale de fondo. Y además creo que era el periodo todavía de la pandemia, por cuanto que Aquela, si no Sí, me equivoco, además va sí, todavía con tienes la razón, con mascarilla. mascarilla y le dice, Si no me equivoco, sí. Fernando, quítate la mascarilla para que se te vea ahí. Sí, Sí, sí. es un programa muy, muy especial. Em, Francisco, y ya para terminar, Umbral. Mira, yo de Umbral hay un programa con Sánchez Dragó. El último que grabé con Sánchez Dragó fue con Sí, lo Umbral. recuerdo también, sí. Quedó pendiente uno sobre Torrente Ballester. Era ya el último que íbamos a grabar o el último que yo tenía pensado grabar con él. Y pues lamentablemente no se pudo. Y ese programa con Umbral, ese último programa, a mí en lo personal se me hace un tanto oscuro. eh, pues no sé si existe un destino y ya de alguna manera sabíamos que iba a ser el último, pero también la iluminación, tanto de su parte como de mi parte, es un poquito oscura. Y bueno, hablábamos de Umbral, que también era un personaje oscuro, ¿no? Inclusive si es la portada de ese podcast, vuelvo a lo mismo, es una portada bastante oscura con un umbral en blanco y negro. Yo de Umbral he escuchado cosas buenas, cosas malas. ¿Cuál es tu opinión de Francisco Umbral? En mi opinión, Francisco Umbral no era mucho más que una portera insidiosa. Es decir, Francisco Umbral es un tipo que jugó a querer ser Camilo José Cela y Fernando Fernán Gómez. Lo que pasa que era un tipo que tenía una cultura infinitamente inferior a la que tenían ambos y desde luego una capacidad expresiva muy por debajo de la de estos dos eminentes autores absolutamente ciclópeos en cada uno de sus campos. Paco Umbral, como te digo, se pretendió generar ese personaje porque sabía que funcionaba, es decir, era un personaje que sabía que funcionaba, lo había visto con anterioridad en Camilo José Cela y lo había visto en Fernando Fernán Gómez, y él en cierto modo trató de exteriorizar eso. Pero todas las personas que le conocieron de primera mano, todas coinciden en que era un cobarde manifiesto, es decir, al contrario de lo que defendíamos antes acerca de la tesis de que un escritor tiene que ser un hombre bravo, un hombre además capaz de defender precisamente ese mal humor. En el caso de Francisco Umbral era todo lo contrario. Fíjate que era un tipo espigado, era un tipo alto, era un tipo aparentemente voluminoso,
si bien, bueno, poblado por enfermedades, poblado por mermas y poblado por una incapacidad para luego sostener una diatriba, no ya solamente física, que por supuesto para eso estaba absolutamente masculado, sino una diatriba de carácter puramente literario. De hecho, además tuvo un encontronazo con Arturo Pérez Reverte, en el que yo sin duda me pondría de lado del propio Paco Umbral, pero no fue capaz de responder luego a Pérez Reverte. Y mira que es fácil, porque Pérez Reverte es un tipo además absolutamente lineal, es decir, que tampoco tiene ninguna capacidad, que es otro tipo que, por cierto, también pretende darse marchamo de ogro, pero resulta cómico, es decir, cuando trata de sacar músculo para mostrarse como, pues eso, como un tipo absolutamente inabordable, es un tipo que no genera más que comicidad, a mi juicio. Pero bueno, en el caso de Umbral, que es el personaje al que nos referimos, Umbral era una portera de entresuelo, es decir, Umbral era un señor más preocupado de lanzar diatribas y de poner en la picota a personas, en muchos casos, que no se podían defender que de otra cosa. Tiene alguna agudeza de fondo, era un tipo que tenía cierta facilidad para la escritura, es cierto, pero era, entre otras cosas, alguien que pretendió vivir de la novela sin tener capacidades para ella. Es decir, las novelas de Paco Umbral son verdaderamente incatalogables en cuanto a que son novelas en las que no sucede nada y además ramplonas. Es decir, se me viene a la memoria ahora mismo una que es El socialista sentimental, que de verdad, es decir, si te dicen que esa novela es la obra de un escritor incipiente que no ha alcanzado su mocedad, yo creo que es algo perfectamente creíble. Es decir, como novelista es verdaderamente paupérrimo. Es un tipo que a la hora de hacer memorialismo, eso sí, pues bueno, tiene algún momento más o menos inspirado, pero en lo personal era un tipo, por momentos, además, absolutamente despreciable. Y es un tipo que además, como te digo, trató de emular tanto a Camilo José Cela como a Fernando Fernán Gómez, pero vamos, están muchos cuerpos en desventaja con respecto a ellos dos. También se caracterizó por el programa a que nos hemos referido hace un instante, también de Mercedes Milá, con aquello de que él había ido a hablar de su libro, entre otras cosas porque tampoco tenía ningún empacho a la hora de manifestar que a él lo que realmente le movía era el dinero. Es decir, él había dejado una reunión para ir a ese programa porque le estaban pagando, porque él supuestamente no es ningún paria ni nada por el estilo. Nada, un personaje verdaderamente lamentable. Alguien que realmente sí merece la pena, lo que pasa es que este hombre es todo lo contrario a un ogro, fue su maestro, quien realmente en cierto modo le descubrió a través de una publicación de Valladolid que se llamaba El Norte de Castilla, que es un escritor verdaderamente fascinante y que era un hombre esencialmente bueno en todos los órdenes. Y además quizá un hombre que podría pertenecer a la generación del 98, si no por carácter, sí por ese profundo amor a Castilla, que era Miguel Delibes. Miguel Delibes fue el descubridor en cierta medida de Paco Umbral, y era un hombre esencialmente bueno, un hombre elegante, un hombre encriptado en su mundo vallisoletano, en su mundo casi rural, y un hombre verdaderamente ponderable en todos los órdenes, ponderable en todos los órdenes. Ese es un excelente escritor y un excelente personaje. Y Umbral como columnista. Bueno, como columnista, que es precisamente de lo que vivió, pues lo que hizo fue alinearse con todo el amarillismo de su tiempo. Es decir, Umbral se alineó con el amarillismo del diario El País, que dirigía a un personaje absolutamente... Ese sí que es un personaje oscuro, ya que hablabas antes de oscuridad, y ya que hablabas de tenebrismo, y ya que hablabas de... Ese sí que es un personaje oscuro, a mi juicio, que a lo mejor sería interesante que un día hicieras lo posible por traerlo a tu programa, siquiera sea para que si puede justifique parte de su proceder, que es Juan Luis Cebrián. En su momento fue uno de los grandes popes del diario El País, fue de alguna manera el vacinilla del máximo dignatario del grupo Prisa de aquel tiempo, y bueno, pues es un tipo que luego con posterioridad alcanzó la dirección del diario El País, un tipo verdaderamente despreciable, absolutamente despreciable, no tengo ningún empacho a la hora de decirlo. Y luego, cuando en El País ya las cosas a Umbral no le funcionaron por distintos factores, lo ficha el diario El Mundo con Pedro J. Ramírez, que es otro que tal baila. Es decir, Pedro J. Ramírez es otro personaje verdaderamente cómico, absolutamente cómico. Lo que lamento, Luis, es que me signifique de esta manera en tu programa. Sí quiero ponerte relieve, que creo que ya lo hice en programas precedentes, que estas opiniones solamente me pertenecen a mí. Es decir, que tú felizmente, que eres un hombre aplomado, un hombre de gran serenidad, un hombre además de gran prudencia, permites que tus invitados nos mostremos tal cual somos. Quizá porque en este caso yo prefiero apelar a hombres del carácter de Quevedo o de Cela o de Valle Inclán que por supuesto al de Umbral, al de Juan Luis Cebrián o al de Pedro J. Ramírez. Pero que estas opiniones me pertenecen a mí en puridad. Es decir, que en este sentido quiero hacerme responsable completamente de ellos y ponderarte a ti porque tú sí que eres un entrevistador que otorgas la suficiente libertad como para que yo me manifieste de esta manera como me pueda manifestar de cualquier otra. Lo que no obsta que naturalmente
puedas hacerte depositario de entrevistar a cualquier tipo de otro autor, que yo creo que es lo positivo, entre otras cosas, de tu programa, que le das cabida, espacio y le otorgas la posibilidad de explicarse a cualquier persona, venga de donde venga. Y eso es algo que yo creo que hay que agradecerte y que creo que habla muy a las claras de lo ponderable de tu figura y de tu programa, Luis. Muchas gracias, Francisco. Y sí, yo quiero que este espacio sea un espacio de libertad de expresión que tanto nos hace falta en estos Exacto, días. Luis, exacto, porque de verdad que tu espacio sí que otorga esa libertad de expresión. Yo que en este momento me muevo en un entorno que se dice democrático, observo que jamás ha habido mayor censura que la que hay ahora. Por eso poder Claro. hablar, como vulgarmente se dice, a calzón quitado en tu programa es absolutamente estimulante, Luis. Es verdaderamente fascinante el poder decir que Arturo Pérez Reverte es un liliputiense, que Lorenzo Silva no vale más allá que para sacar la basura o cosas por el estilo. Es decir, es verdaderamente alentador poder expresarme así en un programa de estas características, porque aquí, a pesar de lo que creamos y a pesar de las deificaciones de esta democracia fascinante, aquí la censura funciona como no ha funcionado jamás. Es decir, como no ha funcionado en España nunca, pero ni en el siglo de oro, ni incluso a mediados del siglo XX. No, no, la censura donde funciona realmente es hoy. Francisco, actualmente hay todavía este tipo de pugnas. Bueno, me imagino que sí, pero que sean En absoluto, Luis, que se han públicas es acabado, algo se han que ya acabado. es de, no, se ha acabado. Nada, nada. Se han acabado porque se han acabado los escritores. En el momento que no hay escritores no hay pugnas. La pugna es algo inherente al propio escritor, ya sea para la pugna o en cierta medida la ponderación. Es decir, hablábamos al principio de nuestra charla, Luis, de lo ponderativos que se podían mostrar Juan Boscán y Garcilaso, o que se podría mostrar el Marqués de Santillana con respecto a autores precedentes. Es decir, en ese sentido, o existía esa ponderación, es decir, la capacidad de poner en valor a otras figuras, o existía ya a partir, como hemos dicho, una vez que Dios y el hombre basculan en otras direcciones y es el descreimiento quien adquiere de alguna manera la baliza y el eje de lo que en ese momento se dirime, a partir de ahí, que es cuando entra en liza la pugna, ya sí se dirime la pugna entre escritores, pero entre escritores de altura. Es decir, la pugna entre Quevedo y Góngora es una pugna de altura entre dos escritores absolutamente eminentes. Aunque yo me decante por Quevedo, no puedo soslayar la figura de Góngora. Y la figura de Góngora, naturalmente, es una figura que en lo personal también me toca mucho. De hecho, quienes conocen parte de mi literatura, de alguna manera me sitúan más en la beta gongorina que en la quevedista. Es Claro. curioso. Es decir, quizá porque Sí. tiendo a un barroquismo mucho más exacerbado y de mayor rizo, si cabe. Por tanto, yo a don Luis de Góngora le debo mucho, pero Sí, vamos, que en ese sentido, tienes mucha facilidad de palabra, Francisco, y te lo he dicho que no, es yo te lo agradezco, impresionante, ¿eh? pero bueno, en cierta medida a ellos se lo debo, es decir, a la profundidad de la obra de ellos en la que yo me he sumergido, pero tanto la de Quevedo naturalmente como la de Góngora, o luego las pugnas entre don Miguel de Unamuno y el propio Valle Inclán, o entre, pues eso, distintas expresiones por parte de Camilo José Cela o de otros autores de auténtico carácter bravío, no como ahora que, como tú dices, Luis, ¿existe eso ahora? ¿No existe? Hoy lo que existe es un teatro, un teatrillo, un vodevil, una especie de escenificación es decir, se trató de buscar esa pugna entre Arturo Pérez Reverte y Paco Umbral, dos escritores absolutamente medianos en comparación con aquellos otros de los que hemos tratado. Por lo tanto, eso hoy no existe. Eso hoy, lamentablemente, en el momento que no existen escritores, ya no existe eso, Luis. Francisco, antes de terminar, siempre me gusta preguntarte cosas de toros, porque ahí sí que eres un gran experto. Esto de las pugnas, pues es mucho de los toreros también, ¿verdad? Sin No sé duda, si claro. actualmente ahí todavía las haya o no, pero así brevemente, Francisco, ¿cuáles han sido estas grandes rivalidades que han existido? Bueno, la de Joselito eh, Juan Belmonte, por con supuesto. Belmonte, ¿verdad? Claro. Las pugnas en los toros, efectivamente. ¿Sabes por qué? En cierta medida, Luis, y esto es una cosa que también yo creo que tenemos que poner en valor, porque son campos de autenticidad. Donde hay autenticidad de fondo, inevitablemente hay un momento en el que entras en colisión con alguien que de alguna manera persigue tus mismos fines. Y en el mundo de los toros es curioso, el mundo de los toros se caracterizó a lo largo de su historia porque siempre estaba, de alguna manera, nutrido por distintas tendencias. Es decir, las competiciones entre toreros pues nacen ya entre Pepe Illo y Pedro Romero, allá en los albores del siglo XIX, es decir, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Dos autores pintados por don Francisco de Goya, dos autores, perdón, dos toreros pintados por don Francisco de Goya.
tanto José Delgado Pepeillo como Pedro Romero. Pues entre ellos hubo colisiones, entre ellos hubo pugna y entre ellos hubo malquerencia. Es decir, la pugna continúa con posterioridad entre el Tato y el Gordito a principios del siglo XIX. Se mantiene con Curro Cúchares y Curro Guillén. Con posterioridad pasa a Lagartijo y Frascuelo. Es decir, dos hombres que sí que es cierto que luego en el terreno personal se admiran mutuamente, pero en la plaza no se conceden ningún tipo de licencia y salen cada uno de ellos a matar o morir. Y luego con posterioridad quizá, pues evidentemente la pugna más importante, no tanto quizá de algún modo por sobresalir como torero entre Joselito y Belmonte, por el mero hecho de que en ese instante se está generando un trasvase de peso específico en lo que a la fiesta de los toros se refiere. Joselito, de alguna manera, abandera la tauromaquia antigua y Juan Belmonte trae el frescor de la tauromaquia moderna. Eso inevitablemente provoca colisión entre ellos. Es decir, y evidentemente, a mi juicio, a pesar pues de todos estos liliputienses que también ahora están tratando de defender la tesis de que Joselito al lado de Juan Belmonte no era nadie, absolutamente nadie. Joselito es un torero naftalinado y un torero en el que inevitablemente ha hecho nido la polilla, es decir, es un torero que a fecha de hoy no tiene ninguna trascendencia, pero todavía hay gente absolutamente desinformada o con una serie de intereses extraños que pretenden defender el proceso de modernidad operado en Joselito, cuando en Joselito la única modernidad que se opera es la que logra captar de lo que aporta Juan Belmonte. Juan Belmonte es el gran, en este caso es el gran instigador de la competencia. De hecho, precisamente en el momento que Juan Belmonte irrumpe en el mundo de los toros, a partir de ahí las competencias ya son competencias muy devaluadas. Ya las competencias que en los sucesivos se dan son muy devaluadas. El siguiente torero en importancia, Juan Belmonte, es Manolete. Manolete no tiene rival. Con posterioridad a Manolete hay dos toreros muy importantes como son Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez. Esa rivalidad de la que hablamos tú y yo en uno de tus programas es una rivalidad en cierta medida ficticia, es una rivalidad provocada por el propio Ernest Hemingway, que vino a hablar de ella, pero realmente estamos hablando de dos toreros que también son antagónicos en lo conceptual y que además eran familiares, eran cuñados. Y a partir de ahí la rivalidad, salvo la rivalidad que todas las tardes se da por el prurito que tiene cada torero de defender su postura y de defender su sitio en la plaza, salvo esa rivalidad que sí se da, porque es un mundo muy auténtico, es decir, al margen de que bueno, pues adquiera derivas que puedan resultar por momentos cuestionables y mejorables, es probablemente uno de los únicos mundos en los que realmente hay un instante en el que hay una autenticidad de fondo, que es ese momento en el que un hombre se aproxima con un trapo a un toro. Es decir, esa autenticidad, bueno, pues yo reto a cualquiera a que la ponga en almoneda y en ese sentido le invito a que se ponga con un trapo delante de un animal de 500 kilos que sus ojos están diciendo que en el momento de producirse un fallo lo puedes reventar. Es decir, eso denota autenticidad. Y que esta pugna actual entre los que defienden a Joselito y a Juan Belmonte serían gallistas, ¿verdad? Contra Eso es, gallistas, belmontistas. porque, exacto, a Joselito se le conoció también como El gallo. gallito. Eso es. Entonces serían gallistas y belmontistas, eso es. Francisco, pues no me queda más que agradecerte. No sé si quieras aportar algo más, que hay algo que se haya quedado en el tintero. Pues se quedan tantas cosas en el tintero, Luis. Gracias a eso la literatura sigue creciendo. Se deben seguir quedando cosas en el tintero y tenemos que apurarlas al máximo. Yo creo que programas como este, en cierta medida, balizan y posibilitan que esas pequeñas motas que se quedan en el tintero se pongan de relieve y creo que es importante en ese sentido de vez en cuando, pues eso, mirar, siquiera sea con carácter retrospectivo, aquello que se ha quedado en el tintero para poder ponerlo en valor es lo único. Y por mi parte, agradecerte, Luis, agradecerte tu pulsión, tu vocación, tu constante interés por mantener vivo este programa, un programa que además observo que está creciendo exponencialmente. Observo que el número de tus seguidores cada día es más alto, circunstancia por la que no solo me alegro una barbaridad, sino que además te felicito, porque eso evidentemente da muestras de tu constancia. Y mira, en ese sentido yo creo que ahí enlazas con la máxima de don Camilo José Cela, que era la de el que resiste, gana. Yo te invito a eso, Luis, resiste, como lo estás haciendo. Observo que semanalmente nos obsequias con algún tipo de programa, resiste, porque la cultura necesita eso, necesita resistencia. Por último, si me lo permites, a colación de esa máxima la empleó Cela hasta el punto de incluso inscribirla en su divisa. Finalmente se le otorgó el marquesado de Iria Flavia, que es la localidad en la que él nació. Y en el escudo de su divisa aparece precisamente esa máxima, el que resiste gana. Pues don Ramón María del Valle Inclán tenía otra máxima que hacía extrapolable a su personaje fetiche, que era el marqués de Bradomín,
Y es curioso, porque te habla en cierta medida del carácter de lo que hemos venido tratando esta tarde. Decía don Ramón María del Valle Inclán, quédate con el detalle que es verdaderamente interesante, decía, despreciar a todos y no amarse a sí mismo. En cierto modo, esa es, de alguna manera, la carátula del ogro, ¿no? Del adorable ogro del que hemos venido hablando, o de los que hemos venido hablando. Despreciar a todos y no amarse en exceso a uno mismo. Pues muchísimas gracias, Francisco. Como te menciono, yo aprendo aquí un montón y te hago aquí públicamente la invitación. ¿Qué te parece hablar de Miguel Delibes próximamente? Pues me encantará, Luis. Estaré encantado porque además es fundamentalmente porque es un personaje que realmente se lo merece. Don Miguel Delibes es un hombre, además, como te digo, esencialmente bueno, que hizo una extraordinaria literatura y que de alguna manera es el gran abanderado de la despoblada y casi desertizada Castilla, madre de tantas patrias. Así que me parece excelente, recojo el guante, Luis, te lo agradezco infinitamente. En este sentido, simplemente, y perdóname por esta especie de pugna de florilegios, pero el agradecido realmente soy yo, Luis. Insisto, creo que tu solvencia y tu capacidad de resistencia están dando sus frutos, es decir, el número de esos seguidores que tiene hoy tu programa centuplica, si me apuras, al de hace escasas fechas, y eso naturalmente es obviamente el resultado de tu constancia y de tu tenacidad. Así que te felicito, te invito a que continúes en ella y naturalmente yo estoy a tu entera disposición para lo que estimes oportuno. Claro, un grano de arena para no olvidar a todos estos grandes personajes. Un excelente grano de arena, Luis, y aunque dicen eso de que una golondrina no hace verano, una y otra golondrina sumadas una detrás de otra propicia un estío verdaderamente estimable. Así que yo creo que es importante que continúes esta tónica, si me lo permites. Pues muchísimas gracias, Francisco. Te mando un abrazo y pues Absolutamente recíproco un para ti. saludo a Ana también. De tu parte, muchísimas gracias, Luis. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en otra ocasión.